Bueno, pues buenos días. Mi nombre, ya como os han comentado, soy José Carrillo Verdún, soy profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, pues llevo algún tiempo dedicado a estudiar qué es esto del alcance, qué es lo de la gobernanza de tecnologías de información. A lo largo de... vamos a tener... La charla es larguísima, o sea, es imposible que sean 2 horas, o sea, esta charla ha tenido distintas versiones. Primero iba a ser una versión de una charla con 2 visiones distintas y un taller. Luego se cayó el taller y se quedó como charla de 45 minutos y yo me he enterado que el jueves que tengo que dar 2 horas. Entonces espero que me ayudéis a cubrir las 2 horas. Hombre, no por falta de material, pero es que eso es horrible, vamos, yo no aguanto 2 horas a una persona contando por muy ameno que sea. Entonces creo que entre todos pues iré cortando y haremos a los 45 minutos haremos un coloquio sobre las cosas que están pasando y sobre a dónde, qué es el panorama que tenemos ante nosotros, ante las cosas que están ocurriendo, la crisis económica, que no es económica, financiera, pero que tiene sus raíces, desde mi punto de vista, en la información y todo lo que hay alrededor de la información. Entonces, bueno, pues todos estos temas afectan enormemente al concepto de gobernanza corporativa, gobernanza de la empresa, como hay que decir hoy, y realmente la gobernanza de TI es una consecuencia de muchas cosas que se están haciendo mal en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre este tema tendremos la primera parte, y la segunda, pues como realmente hablar de ITGI y hablar de ITIL y hablar de todo este tipo de cosas ya están muy vistas, pues voy a tratar 2 temas, 2 puntos de vista distintos, el de Calder-Moire, no sé si alguno de vosotros conoce ese marco para el gobierno de TI, y voy a hablar de un centro en Francia que se está moviendo muy bien, que es el Instituto para la Gobernanza de las Tecnologías de Información, el IGREF, que está funcionando muy bien y que tiene unas ideas, diríamos, más próximas a nosotros que lo que es el ITGI y lo que es el gobierno visto desde el punto de vista americano, angloamericano. Y entonces, bueno, pues también os daré pues una referencia de lo que están haciendo, porque creo que ITGI lo conocemos todos muy bien y COVID lo conocemos muy bien y no vamos a perder el tiempo o ganar el tiempo, pero vamos, según se mire. Pero vamos, creo que ese tema, además hay charlas a continuación y vais a estar todo el tiempo sobre ello, creo que... Bien, entonces lo que sí os pido, por favor, que cualquier cosa que queráis preguntar, lo preguntéis lo más informal posible, y que sea de provecho pues esta primera charla, que lo que intenta es poner pues un marco de referencia a todo lo que se va a tratar a lo largo de estos 3 días, ¿no? He dividido la charla en 4 bloques: gobernanza y otros conceptos, la gobernanza de empresa y la gobernanza de TI, es decir, este cambio que ha habido, a qué se debe, cuándo comienza, es decir, está aceptado, pues sí, no está aceptado, es decir, yo creo que sí, que está aceptado, pero se puede hablar igual de lo que ya la gobernanza de TI no es suficiente, hay que decir la gobernanza corporativa, la gobernanza de empresa de TI, dependiendo del tipo de soporte que la tecnología esté proporcionando al concepto de gobernanza de la gobernanza de la empresa. Hablaremos algo de marcos para la gobernanza de TI, especialmente sobre los 2 últimos que tenemos, es decir, que salieron, bueno, primero salió la ISO 38500, que como hay una sesión dedicada a ello, pues la vamos a pasar rápidamente, y luego hablaremos de Calder-Moire, que creo que es muy interesante por el enfoque que le da y porque realmente creo que está con los pies muy en el suelo, y si hay algún sitio donde la gobernanza funciona un poco mejor que los demás es en Inglaterra. Entonces creo que ver algunas cosas también a vista de pájaro pues creo que puede ser interesante, ¿no? Y luego hablaremos de lo que decía, de pilares y prácticas de gobernanza de TI relacionados con este Instituto Francés de la Gobernanza, que creo que es. Y luego pues unas conclusiones. Y sobre todo, a lo largo de todo, o sea, 20 interrupciones o 200, Bueno, la realidad es que estamos viviendo, pues, como protagonistas, sin haber participado en la película, una situación muy controvertida desde el punto de vista social, financiero, político, tecnológico, de gestión, es decir, donde todos los conceptos que hasta ahora habíamos estado manejando, pues todos se tambalean, es decir,
La crisis es una crisis de confianza absolutamente en todo, y ello pues cuando estamos hablando de qué es lo que puede ocurrir, pues ya el premio Nobel Lester Thurow, ya allá por el año 1966 en su libro El futuro del capitalismo, pues ya anticipaba esto que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, que es que precisamente en el momento en que el capitalismo no se encuentre con competidores sociales, cuando hayan muerto sus anteriores competidores, socialismo, comunismo, es decir, que el socialismo no ha muerto, pero tampoco está claro, es decir, a dónde va, tendrá que experimentar una profunda metamorfosis. Es decir, está claro que hoy el concepto liberal de la empresa está sufriendo un fuerte impacto y se va a transformar en algo. Hablaremos un poquito de la responsabilidad social corporativa que aparece por ahí y que todo esto tiene que ver, todo esto de la gobernanza tiene que ver con la responsabilidad social corporativa y con los cambios que se están produciendo tanto políticos como sociales. Y sí, pues aparece otro nuevo modelo donde realmente la información tiene mucho más valor y con unos vectores distintos a los que tenemos hasta ahora, que son los que marcarán la incorporación a los sistemas ecológicos, diríamos, es decir, en cuanto ya no solamente la información necesaria para que el gobierno pueda, para que la empresa o las organizaciones funcionen, sino con otros vectores, otros impulsores, como son pues los famosos stakeholders o grupos de interés, como son toda la parte de ecología y como es el impacto que sobre la sociedad produce esa empresa desde un punto de vista de participación de los actores sociales. Todo esto, es decir, lo veremos también en flash, pero que está teniendo también una importancia enorme sobre lo que es el concepto de gobernanza, sobre los códigos de buen gobierno, que al final es el medio mediante el cual la gobernanza corporativa pone en marcha pues su gobierno. Es decir, veremos también que el concepto de no nos ponemos de acuerdo ni tan siquiera en decir que lo que sí es gobernanza, sí es gobierno, es decir, y aunque creo, desde mi punto de vista está claro, pero hay mucha gente que todavía no, y sobre todo en España, que es curioso, porque me han dicho, ha llegado a decir, si es que esa palabra gobernanza no existe en castellano, pues bueno, os pondré la página del diccionario de la lengua donde viene expresado, que tampoco queda claro, no se ha dicho, sea de paso, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces en este marco en el que nos estamos moviendo, y como todo se tambalea, pues también el concepto de gobernanza está cambiando, desde realmente cuando en 1999 la OCDE empieza a hablar y publica su informe sobre los principios de la gobernanza corporativa, pues han cambiado en muy poco tiempo. La verdad es que se ha hecho muy poco, porque se analizan, pues bueno, los famosos estudios que hace Price y que hace el ITGI y otras organizaciones por ahí, sobre 200 empresas, 300, 500, 800, tampoco significativa esa muestra en el conjunto del mundo. Hay empresas que sí hacen estas cosas, pero se hacen realmente porque el buen gobierno de esa empresa ha creado el entorno adecuado para que se puedan hacer. Pero cuando realmente ese entorno no es propicio, pues por mucha gobernanza de TI que hablemos y por mucho alineamiento y por muchas historias, es decir, ahí no hay quien mueva una piedra, ¿no? Y precisamente este país en estos momentos, y además por su historia, tampoco está muy dado a mover cosas, ¿no? Entonces, hay unos cambios profundos, es decir, la globalización y los marcos normativos y legales, es decir, hay profundos cambios sociales y políticos, la responsabilidad social corporativa, los stakeholders. Hay un punto importante, es decir, que es que estamos inmersos en él y no nos damos cuenta, que estamos en una transición a la sociedad de la información y del conocimiento, es decir, queremos pasarla del conocimiento sin haber entrado en la información, y cuando en algunos países ni tan siquiera han pasado por la revolución industrial, entonces, y esto en un entorno global, pues esto es explosivo. Evidentemente, la complejidad de los problemas que se plantean pues son enormes, los riesgos evidentemente son complejos, y estamos queriendo resolver todos estos problemas de hoy para mañana con una tecnología que se está poniendo en marcha en función de las necesidades, no de su madurez. Y precisamente ya hoy, cuando hablamos de tecnología, pues hay que tener en cuenta que la tecnología no es exclusivamente el software ni el hardware. Cuando estamos hablando de tecnología, tenemos que hablar de tecnología de los sistemas de información y lo que eso significa a la hora de poner en marcha un sistema. Y pues nos estamos encontrando con muchas cosas que prometen mucho, es decir, luego a la hora de realidad, a la hora de quererlo llevar al mundo real, pues en pequeños pilotos funcionan. Cuando se quieren hacer cosas serias, es decir, pues realmente es imposible, y sin embargo están llenando los periódicos y están llenando las revistas acerca de esta tecnología. Entonces,
Si a esto le unimos, es decir, la disponibilidad, el que realmente las empresas, gran parte de las empresas no acaban de entender lo que es la información para ellos, es decir, no lo consideran como un factor de producción, no lo consideran como un activo, es decir, sino como es algo que se usa y se tira, y si hay mucha, pues mejor todavía. Y del conocimiento, pues bueno, pues nada más que ver quiénes son los que forman parte de nuestros consejos de administración, sobre todo en determinados sectores, también, pues, como decía aquel, se le caen los palos de sombrajo, ¿no? Es decir, realmente, si nos vamos a una caja de ahorros y vemos quién es los consejos de administración y los que forman las asambleas, pues realmente es deplorable que estos señores puedan estar gestionando y marcar un gobierno corporativo adecuado que se ocupe del gobierno de tecnologías de información, ¿no? Entonces, escasa preparación de la sociedad para abordar estos problemas, cambio en el modelo directivo de las organizaciones, no en el productivo, es decir, sí se ha cambiado más desde el punto de vista de producción, sí hay inquietudes importantes. Sin embargo, el modelo directivo en las organizaciones sigue siendo el mismo, es decir, obtener beneficios, es decir, y ahora veremos alguna cosa de estas. Madurez en las organizaciones que requieren nuevos modelos de gestión de sus activos, en particular las tecnologías de información, y necesidad de mostrar el valor que aportan los activos gestionados, especialmente las TIC, a las organizaciones. Entonces, creo que todo esto es suficientemente complejo como para que el tema de que estamos hablando pues tenga una gran trascendencia, repito, ya no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista social, político, es decir, financiero. La buena gobernanza, que creo que si habéis leído o habréis visto la película o los libros de Ben Larson, donde habla de una forma muy documentada, con un estilo muy periodístico, de los problemas que existen en este caso en Suecia, problemas donde a Suecia pues la hemos tenido durante muchos años y la seguimos teniendo como un modelo de desarrollo, pero también es un modelo de muchas cosas. Es el país donde más suicidios hay, donde más borracheras hay, donde el tema de la violencia de género es más elevado. Es decir, entonces realmente, y cuando este señor pues escarba, pues aparecen una empresa, es decir, que ha sido muy importante, que ha tenido contactos con grandes organizaciones tecnológicas, por cierto, aparece hasta Ericsson y aparecen una serie. Y sin embargo, es decir, pues esa empresa se ha dedicado a hacer cosas que realmente eran rechazables, y tanto ya desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa. Entonces, el domingo pasado, leyendo en las páginas económicas en El Mundo, pues Juan Carlos Cubeiro, que es el director de Eurotalent, pues escribía acerca de los hombres que no amaban a las empresas, ¿no? Es decir, y recojo pues algo que lo podemos ver. Entonces, ¿quiénes son los hombres que no aman a las empresas? Pues si carecen de una estrategia definida en su empresa, de un plan claro y comunicado de futuro, de un diseño organizativo con roles bien especificados en responsabilidades concretas, si no comunican externa e internamente como deben, si no se comportan como líderes versátiles, si fomentan climas de desconfianza, si no disponen a todos los niveles de perfiles de talento y se engañan a sus profesionales y a sus clientes finales, pues podemos decir que esos señores, es decir, realmente no aman a la empresa. Y si esto le ponemos, quitamos las empresas, que hablamos de informática, pues yo creo que en el sector hay muchísimas empresas que podrían perfectamente estar reflejadas en esta definición que hacemos en cuanto al cariño que tienen sus directivos por lo que es la información y las tecnologías de información. Bien, entonces rápidamente pues vamos a pasar por los puntos que he comentado antes. Es decir, la globalización, pues intenta dictar unos estándares a nivel global, acuerdos que se tienen que implantar a nivel local. Es decir, entonces el principio de implanta o toma las acciones en local que ya se convertirán en globales, pues es una realidad. Es decir, porque el gran impacto todavía globalmente no se ha empezado a ver, pero la que se ha organizado con Kioto, y son las empresas las que tienen que ponerlo en marcha. Es decir, entonces empieza usted a ponerlo, y cuando todas lo tengan, realmente verá usted que sea el efecto global. Basilea II, el IFRS sobre informes financieros, el GAP, etcétera. Son acuerdos que están impactando enormemente a las empresas, que están impactando enormemente a la forma del gobierno de las empresas,
Pero sin embargo, es decir, sus efectos, pues bueno, pues diríamos, ¿para qué todo esto de Basilea II con la que se ha organizado, o el IFIPS o el MIFID? O sea, ¿para qué? Si esto... Bueno, es decir, está claro, es decir, que los problemas, los efectos globales, para que se vean, pues no solamente significa, desde un punto de vista informático, plantear unos marcos adecuados, sino que ese marco tiene que requerir pues mejora en la gobernanza de la empresa, mejora en la gestión del riesgo y mejora en el cumplimiento y en los controles internos. Es decir, mientras que esto no se toque, pues ya podemos hacer todos los informes y todas las aplicaciones sofisticadas que tenemos, que realmente así. Si realmente esto no lo tenemos implantado, difícilmente, exclusivamente a través de la informática, a través de las tecnologías, podremos hacer ningún cambio. Los fraudes locales, la corrupción, la censura, la intolerancia y otras restricciones sobre los derechos humanos tampoco ocurrirán de manera aislada y tenderán a producirse también globalmente. De hecho, estamos viendo, es decir, cualquier efecto que se produce, es decir, por ejemplo, lo de Honduras, es decir, inmediatamente lo que se ha movido, cosa impensable hace 10 años, hace 15 años. Es decir, entonces, este cambio global y que se mueve ya por acciones que localmente requieren la implantación de un gobierno adecuado, de una buena gestión del riesgo y de cumplimiento y controles internos, pues está marcando el devenir de lo que debe ser el mundo de las organizaciones en nuestro caso, ¿no? No parece, bueno. Con ello lo que está claro es que, luego lo vemos, es que el proceso de mejora de lo que se ha llamado hoy gobierno, riesgo y cumplimiento será continuo e imparable. El mercado, las fuerzas políticas, sociales y religiosas van en la misma dirección. Los que se retrasen en adoptar estas reformas sufrirán pérdidas financieras, políticas y sociales, ya lo estamos viendo. Es decir, hay empresas en el mundo que no están sufriendo nada, al contrario, le está yendo muy bien. En cambio hay otras que han desaparecido, ¿no? Los escándalos y desastres medioambientales serán tratados con mayor dureza, la pérdida de reputación y el ostracismo presionarán tanto como la persecución de los delitos o litigios civiles. En este nuevo entorno, de alcance difícilmente delimitable, la información y las tecnologías que la soportan adquieren una importancia extraordinaria y decisiva para todo y en especial para determinados sectores que se juegan su supervivencia. Bien, entonces ha salido ya la palabra gobernanza, la hemos hablado varias veces, vamos a ver un poco qué significa. Yo, es decir, hay toda una serie de acepciones. En griego, pues la raíz kibernética significa también gobierno, que es el tratamiento la gestión de sistemas complejos, ¿eh? En el latín gubernare. Entonces, el Real Diccionario de la Academia de la Lengua de 2001 pues habla de que gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Y también dice que es la acción o efecto de gobernar. Y cuando leemos lo que dice de gobierno, dice, ¿es la acción o efecto de gobernar o es el conjunto de ministros de un Estado? Entonces, ahora la pregunta os la hago ya a vosotros, es decir, ¿pensáis que es la misma cosa? ¿Pensáis que son cosas distintas? ¿Qué significa? Estos dos conceptos se pueden tratar como los estamos tratando. ¿Significa lo mismo decir gobernanza de TI que gobierno de TI? ¿Por qué a nivel internacional se habla de IT governance y no de IT govern? Y aquí en España hablamos, cuando la palabra es española además, o sea que no es, no hablamos de gobernanza, porque a lo mejor es de modé, ¿no? A lo mejor por lo que significa, ¿no? Es decir, y no le ha interesado nunca a nadie que se dé esa palabra, ¿no? Que se hable de ella. ¿Qué pensáis? Venga, ayudadme, que si no, esto es un rollo, ¿eh? O sea que... ¿Qué pensáis vosotros? ¿Da lo mismo hablar de gobernanza de TI que de gobierno de TI? Yo creo que la definición global de gobernanza quiere aplicarse a sistemas políticos, mientras en la impresión es más de totalitarismo o dictadura que democracia, pero son tan diferentes que no es tan
no recibe tantos inputs de todo el mundo para decidir en qué dirección ir, mientras en el sentido de gobernar un país, pues teóricamente por lo menos, escuchan a la población y deciden la dirección según la opinión general. Vamos a ver, yo creo que todas las organizaciones tienen un modelo de gobernanza y un modelo de gobierno. Entonces, es como, dice, nosotros no tenemos organización en nuestra empresa. Mentira. Es decir, si no tendríais organización no existiría la empresa. Es decir, hay una. ¿Y existe la mejor organización? No existe. Existe la idónea para ese conjunto de personas que trabajan en ese sector y que tienen esa cultura. Es decir, entonces, el que hay, es decir, puede ser el idóneo o no el idóneo, pero hay uno. Entonces, cuando estamos hablando de gobernanza y estamos hablando de gobierno, pues ocurre algo por el estilo. Es decir, hay un problema enorme, es decir, que cuando se leen las traducciones, a pesar de que hay un principio que siempre he seguido, vamos a utilizar lo que dice el diccionario de la lengua y vamos a traducir los conceptos, es decir, en función del diccionario de la lengua. Llegas y ves que las traducciones que se han hecho, o bien son expertos en el lenguaje, pero no en la materia que se está traduciendo, que ese es un problema, o de modés, es decir, que ya no saben de qué se está hablando y traducen literalmente ese concepto, aunque hayan sido muy buenos traductores en su día, es decir, pero el inglés es una lengua muy viva que está continuamente cambiando el sentido de muchas palabras, dándoles una amplitud que por desgracia nosotros, pues como no son conceptos habituales, porque claro, hablar de buen gobierno en España, en las empresas, pues ¿cuántos de vosotros ha leído el Código de Buen Gobierno de Conte? El CUD. Bueno, pues, pero bueno, pues aquí nos dedicamos a otras cosas, es decir, mejores o peores, pero es que vais al Consejo de Administración de una empresa y no saben ni que existe en muchísimos casos. Y además ahora veremos el problema que tiene los distintos tipos de gobernanza, distintas escuelas que hay y la distinta visión que hay en todo el mundo. O sea, no existe una norma ISO, no existe un estándar. Y además, los que tienen que ponerlo en marcha tampoco son partidarios ni de estándares ni de normas. Así que este es un problema serio. Bueno, pues os diré lo que yo entiendo. Es decir, para mí la gobernanza es como la constitución en un país. Para mí la gobernanza, es decir, es el conjunto es la misión, es la visión, son los principios, son las políticas, el marco en el cual nosotros, es decir, los que dirigen, es decir, no los que dirigen, que es otro concepto que ahora vamos también a tratar, los que ejecutan, en ese se apoyan. Es decir, entonces la acción de aplicar ese marco, para mí es el gobierno. Y ese marco pues es la manera que el propietario ha señalado para que se gestione su negocio y lo pone en manos de ¿quién? De los ejecutivos. Entonces yo lo interpreto así, es decir, y creo que es la interpretación que mejor se adapta a las cosas que están pasando en los sitios que se hacen bien el tema. Entonces yo diría que el concepto de gobernanza lo podemos asimilar a la constitución de la empresa, y que cuando estamos hablando realmente de la acción de aplicar ese marco, es el gobierno, es decir, y aquí entramos en otro matiz del español, que es un director, que es administrar, que es gestionar, qué significa management, es decir, que es otro problema que tenemos a la hora de transponer todas estas filosofías, es decir, transponerlas al castellano. ¿Vosotros pensáis que un director general, qué es? ¿Es un director? ¿O es un chef? ¿O es un ejecutivo? ¿Qué diferencia hay entre dirigir y gestionar? Entre administration y management. Tú sí lo sabrás bien. entre administration y management, ¿qué? Administración parece más bien rutinaria, mover los papeles y pagar las facturas, y gestionar o dirigir es tener una visión más Pues no. Es al revés, es decir, cuando se habla de administración, y aquí en España también, es decir, cuando se habla el administrador de una sociedad, si vosotros tenéis alguna sociedad y veis, es el administrador, es el que toma
es el que planifica y define las acciones, define la misión, la visión y define las acciones a largo plazo que va a tomar. Y ese es el administrador. Mientras que el manager es el que hace lo mismo, pero en su chiringuito. Es decir, con los recursos y los objetivos que tienen puestos a su cargo para cumplir con los objetivos dentro de la cascada, en que los objetivos estratégicos corporativos se va dividiendo y que corresponde a cada estamento dentro de la organización, a cada unidad de negocio o cada unidad de soporte, le corresponde su parte de objetivos. Es decir, pues es el señor que lo coge y él, dentro de su unidad, sí planifica operativamente lo que tiene que hacer o tácticamente lo que tiene que hacer, pero, es decir, no del resto. Entonces, pues ese es otro problema. Es decir, estamos hablando de los directores generales como si los directores generales fueran directores. Entonces, eso en inglés está muy claro. El concepto de director es el señor que define las estrategias a largo plazo y define los objetivos, y es responsable del riesgo y es responsable del control. Entonces, pues aquí es uno de los problemas, que es curioso, porque los que han defendido más esta separación es en Estados Unidos, y donde precisamente los códigos de buen gobierno son más laxos y donde permiten hacer todas las golfadas que se han hecho, pues es en Estados Unidos. Es decir, entonces veremos que en Europa, pues nosotros estamos también dentro de esa escuela, para no ya hablaremos un poquito de este tema. Esto es muy importante. Diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Porque es que, fijaos que lo que estamos hablando de gobernanza de TI es que alguien que tiene la máxima autoridad, que es administrador, que dirige, me está diciendo, decir, mira, esta es tu parte de constitución dentro de esta empresa para que pongas en marcha, es decir, el mejor sistema de información, las personas mejor formadas, la informática más barata, es decir, los sistemas organizativos más avanzados, los mejores sistemas de toma de decisiones. Es decir, yo como manager, yo eso no lo puedo hacer. Y no se hace, lógicamente. O se hace en función de lo que se cree oportuno en cada momento. Pero es lo mismo que decía Séneca, decía que el que no sabe dónde está, cualquier punto al que se dirige es bueno. Pues lo mismo ocurre ahora mismo con los directores de informática. Los directores de informática están viviendo momentos muy complicados porque no saben a dónde van. Porque es la propia constitución de la empresa la que no sabe a dónde tiene que ir. Y si eso lo tenemos que aplicar, pues es difícil. Entonces, bueno, ya el primer concepto es que en este mundo en el que estamos, en esta situación, con estas definiciones, el concepto de gobernanza de TI, pues es un concepto difícil de aplicar. Es difícil. Y que además, pues no hay demasiados éxitos para enseñar. Aquí y fuera de España, pero en España pocos. A nivel internacional sí hay ING, pero ya se ha visto dónde ha llegado ING, o sea que el modelo que más además la verdad es que está muy bien, pero se olvidaron de muchas cosas. Entonces ING, pues ya habéis visto, es decir, entre otras cosas, pues que dependía de seguros, y los seguros y la banca y todas esas historias, pues tienen también, cuando hablamos de stakeholders, no es mi gobierno, sino el gobierno de todos los que están alrededor y que están influyendo sobre mi informática y sobre mis sistemas. Bueno, entonces, lo que sí es cierto es que estos dos conceptos, desde mi punto de vista, son distintos y que son fundamentales. Y que en una organización, los que llamamos administradores son los que definen las estrategias a largo plazo. Y es el Consejo de Administración. Y cuando estamos hablando, y eso me vale lo mismo para una ONG que para una organización gubernamental, o sea, me vale lo mismo para el gobierno, en los matices, es decir, sobre ese tema estamos haciendo una tesis sobre el gobierno DTI en las administraciones públicas. Y claro, ahí el concepto de beneficio pues es distinto, es decir, hay ligeros matices, igual que en las pymes, que también estamos haciendo otras, pero la realidad es que el 90% es aplicable. El 90% es aplicable. Y hay, por cierto, un artículo muy interesante que no he traído, no sé si tengo por ahí la referencia, que en Tanzania pues han definido un modelo muy bonito de tecnología de información para el gobierno de Tanzania. Está muy bien pensado, entonces ahí hay un artículo que ha publicado en IEQ Expert, ahí podéis verlo, si entráis y veis el tema de gobierno DTI para las administraciones públicas, está muy bien. Entonces,
Este concepto es exactamente igual, es decir, alguien tiene que mandar, y alguien tiene que decir por dónde tienes que ir, y alguien tiene que seguir ese camino. Bien, pues eso es lo que tampoco tenemos claro. Porque es el director general el que tiene que aprobarnos, el que pongamos en marcha, definir el marco para que nosotros podamos desarrollar nuestro gobierno de TI, o es el Consejo de Administración y es el director general el que tiene que decirlo, o son los auditores que juegan un papel muy importante y cada día van a jugarlo más en este papel. Es de la mano de ellos donde tenemos que entrar. Es decir, pues bueno, pues eso por donde se pueda. Es decir, aquí el concepto es el que corra más. Es el concepto que hay que manejar cuando queramos implantar esto. Entonces, pues todos estos marcos que estamos viendo, todo esto, es decir, no son la Biblia, ni son, ni tan siquiera, son modelos, modelos que en un entorno como ese, pues imaginaos lo difícil que es modelar este entorno que tenemos, para decir, y este es mi modelo de gobernanza, este es mi modelo de servicios, este es mi modelo de... Muy complicado, y más en estos momentos. Entonces, el concepto de gobernanza, ¿qué incluye? Pues planificación y el concepto pilotaje, es decir, el concepto de marcar la dirección por donde va la empresa. Es decir, eso es dirigir. Un director general, además, los auditores, yo no sé cómo en España no han dicho nada, porque ahí es necesaria una separación de funciones. Es decir, el que ejecuta no puede ser el mismo que planifica, es decir, y dirige. Es decir, o sea, y se llama, decimos, el primer ejecutivo, el CEO, es decir, que por ahí se llama, ya su nombre sí lo dice, en inglés CEO, Chief Executive Officer, pero aquí en España es director general. Ojo, es decir, pues igual que un ejecutivo, el primero, el que le tiene que decir a los demás lo que tienen que hacer, y tú el primero. Sin embargo, ese modelo, veremos que se parece mucho a los americanos, que los americanos lo que quieren son muchos beneficios, no me crees problemas y tú resuelves el problema. Pero claro, es decir, los intereses son contrapuestos. Un director general tiene... y ya cuando el presidente es director general, entonces ya hay que morirse. Que vamos a todas las cajas de ahorro y vemos que los presidentes son directores generales y todos todos han sido o son concejales de los ayuntamientos o semialcaldes o alcaldes. Es decir, entonces, bueno, pues este tema también hay que tenerlo claro. Es decir, ¿en quién nos podemos apoyar a la hora de querer introducir este concepto de gobierno de tecnologías dentro de la empresa? Pues depende de con quién te lleves bien, si tú eres el director. Es decir, a mí cuando hablo con directores, digo, bueno, si queréis correr riesgos, pues meteos en este tema. Es decir, podéis ganar mucho, podéis perder mucho. Y estáis seguros de quién os apoya y quién nos apoya, porque vosotros solos no podéis implantar nada. Podéis hacer cosas inteligentemente, pero gestionando muy bien para que os queden recursos para poder aplicar, a ponerlos en la línea de que cuando algún día el gobierno de tecnología lo tengas en tu empresa, pues vean que digan, uy, qué tío más inteligente, pero sí es que tiene una serie de elementos claves del gobierno de TI que ya los tiene implantados, y me empieza a dar una información que es la que yo realmente necesitaba. ¿Sí? Pero claro, es decir, esto, y yo con muchos que he hablado, pues no quieren correr riesgos. Si a mí no me dicen lo que tengo que hacer, yo no lo puedo hacer. Bien, planificación y pilotaje, primer concepto. El segundo, el ejercicio de la autoridad legal y regulatoria. Eso es lo que caracteriza la gobernanza. El uso de los recursos institucionales para gestionar las organizaciones. Los temas relacionados con la separación y la segregación de la propiedad y el control. Relaciones entre consejeros, propietarios, ejecutivos, empleados, clientes, reguladores y comunidades, donde está ubicada esa organización. Entonces, esto es lo que es la gobernanza. Y entonces esto se ha llamado gobernanza corporativa, hasta el año 2002, que ahora veremos por qué. Se ha llamado gobernanza porque se ha visto, y ha sido la OCDE la que primero ya en el 94 dijo algo, en el 99 publicó los principios, en el 2004 ha vuelto otra vez a decir, señores, que esto está muy mal y que esto cada vez va peor. Hace 3 días se ha celebrado en Madrid el Congreso Europeo precisamente de consejeros de empresa, que yo no lo sabía, y hoy estaba viendo la radio, ¡paf!, y me encuentro con que habla un señor que es el presidente de la Asociación Europea de Consejeros de Empresas.
Y entonces, pues claro, y digo, anda, pues este se ha ido a leer el mismo libro que yo, porque está diciendo lo mismo, es decir, que los consejeros en toda Europa pues no tienen formación, que realmente quien dirigen pues son los ejecutivos, que los ejecutivos sin escrúpulos han llevado a las organizaciones donde están, es decir, y que realmente pues se estaba tratando en Madrid, es decir, la aplicación urgentemente de un código, pero claro, que lo primero pasaba porque los consejeros, y luego hablaremos de las empresas familiares y no familiares, es decir, se tienen que poner a estudiar, y tienen, o pagar a un consejero que le sustituya, a un consejero independiente o dominical o como lo queramos llamar, para que vaya allí y entonces este señor sepa de qué está hablando y sepa realmente, es decir, si la empresa está yendo bien o está yendo mal y tome las decisiones con autoridad, porque es el único que las puede tomar. Bien, entonces, si veis todo este tipo de cosas, pues esto es similar o se parece en algo a lo que es la constitución de un país. Entonces la gobernanza juega el papel de la constitución y el gobierno de los ministros encargados de su desarrollo. Y se refiere a la relación entre los que gobiernan y son gobernados. Entonces, aquí hay un punto fundamental, es decir, el director de informática no implanta la gobernanza de TI. El director de informática aplica el gobierno de TI teniendo en cuenta el gobierno de la empresa o gobierno corporativo de las tecnologías de información que se deriva del gobierno corporativo de la empresa. Y ahora veremos por qué es esto. ¿De acuerdo? A ver, Aníbal. Una cosilla que está puesta allí pero no la has desarrollado lo suficiente. El método de madurez que estás planteando es como el de la calidad, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta. La mayoría de la evolución del ser humano no va porque me gusta, sino porque me pega, ¿no? Entonces yo creo que el punto de la regulación y el punto de las penalizaciones, tanto dentro de lo que es la ley, ¿no? Aquí tiene el poder judicial, ¡pum!, y la policía, es decir, esos son los poderes que te ayudan a contener. Yo creo que en estos modelos todavía falta el rol que has dicho de auditoría, ¿no? Yo creo que ahí hace falta todavía Basilea y todas estas posibles, ¿no? Porque todavía no están súper implementados. Sí, efectivamente. Ese es el contrapunto. Ese es el contrapunto, pero desde luego, es decir, con esta crisis yo todavía no he visto a nadie en la cárcel, Entonces, sin embargo, en Estados Unidos a un señor le han metido 150 años, que si hubiera estado en España habrían sido 10 años y que por buena conducta se habrían quedado en 5 y como es mayor le habrían regalado un coche para que vaya a su casa cómodamente desde el juzgado y le habrían dado le habrían subido la pensión para que viva un poco mejor, ¿no? Entonces, es decir, estamos donde estamos. Entonces, evidentemente, es decir, el ejercicio de la autoridad legal y regulatoria que la ejerce la empresa, pero también la ejercen contra ella. Es decir, entonces el tema de cumplimiento, ya hemos visto antes cuando hablábamos de riesgo y cumplimiento, es decir, pues es fundamental, es decir, que las autoridades que son las que tienen que establecer los mecanismos de control, no meterse a dirigir, ni a ejecutar, y menos de ejecutivos, es decir, pues asuman su rol. Y su rol es que los mecanismos de control funcionen, que Hacienda funcione, que el Banco de España funcione, que el Instituto del Seguro funcione, que el otro funcione, que el otro funcione. Y no meterse ellos en los consejos ni meterse. Es decir, que eso es algo. En España ha habido un momento que se habla mucho de la RSC, pero lo primero que dice la RSC, que los políticos, que son unos empleados, a controlar, que para eso le pagamos. Es decir, pero nada de actuar sobre la sociedad. Oiga, que ustedes no, que nosotros la sociedad les paga a ustedes para que controlen y que estas cosas no pasen. No, pero ellos quieren ser actores, quieren hacer las dos cosas. Controlar en lo que le interesa y al mismo tiempo ejecutar en lo que le interesa. Claro, entonces, veis que el tema de RSC en España ha quedado ahí. Hay unas empresas que empezaron muy deprisa y se han parado y se han quedado pues hablando de las obras sociales y las relaciones con fundaciones y cosas de estas, ¿no? Bien. Perdóname, pero no hablamos de tecnología, pero es que esto no es tecnología. Es decir, esto que estamos hablando no es tecnología. Y eso es el mensaje que os quiero transmitir. ¿Sí? Es el mensaje que yo nos quiero transmitir. Porque cuando lleguemos a las conclusiones y vamos avanzando, pues hay un punto muy importante que es decir, ¿y cómo puedo yo hacer? Entonces, ¿una empresa no hacemos nada? Sí hacemos cosas, sí se pueden hacer cosas. Pero siempre que, evidentemente, te encuentres un director de informática que sepa de estas cosas, te encuentres un CIO, es que ahora hablaremos de esa palabra, CIO y CTO y todas esas cosas, que las estamos utilizando y no sabemos tampoco lo que significa, ¿no? Ni tan siquiera si el director de informática puede llamarse CIO, es decir, o si es otra función distinta, pero es que tiene una importancia enorme. Tiene una importancia enorme.
Esto. Es que en España estamos tan acostumbrados a trabajar sin organización y de cualquier manera, y como somos tan inteligentes y tomamos las decisiones mejor que nadie, rápidamente, me meto 20 horas de trabajo y hago, pues sí, algo lo que se puede hacer en 20 horas, ¿eh? Que a la hora 25 pues se cae todo y te has organizado la de Dios, ¿no? Así, ¿eh? Entonces, por desgracia, pues bueno, pero es lo que hay. Entonces, cuando hablamos de gobernanza hay otros 3 requisitos adicionales, además de hacer todo eso, es que para llevar un buen gobierno, pues tengo que partir de conocer muy bien el estado en el que estoy. ¿Sí? Yo cuando hablo de este tema con directores de informática le digo, ¿quién de vosotros sabe lo que le cuesta la información a vuestra empresa? No hay nadie que lo sepa hoy, lo que le cuesta la información. Y la informática, ¿eh? Entonces nos movemos unos presupuestos, es decir, se sube el IPC y cuando esto da, pues se da para atrás, es decir, entonces desde el punto de vista financiero es un caos lo que se hace, lo que hacemos hoy. Y se corta por donde parece, porque ahí llega el financiero que no sabe nada de información ni del problema de la empresa y cortas un controller y corta por donde le parece. Y el directorio, y nosotros que no hemos aprendido nada, pues nadie nos ha enseñado, lo que si sabemos algo es porque hemos tenido que estudiar, porque todavía en estas escuelas no se habla nada, ni de economía, ni de finanzas, de la información, ni de nada de estos, ni hay donde estudiarlo, ni hay de dónde verlo, ni hay libros en castellano siquiera. Te tienes que ir a leer a Paul Strassman o te tienes que ir a Information Economics, o tienes que ir... Entonces, claro, este es un vacío tremendo. Entonces, cuando estamos hablando de ¿en qué estado se encuentra mi informática? ¿Qué beneficios me produce? ¿Hay algo de valor? ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes? ¿En base a qué criterios? ¿Cómo establezco mis planes operativos? ¿Cuál es el coste? Ponemos números, pero la fiabilidad de eso, yo lo he tenido que hacer. Pues era a final de año que te llegaba ya el momento y llevas 3 meses haciendo números, como no cuadraba nada, decías, pues ¿cuánto hay para este año? Tanto, pues fuera, lo repartes y se acabó. Entonces, eso es así. Entonces, evidente, conocer a dónde se quiere llegar. Yo como director de informática sé dónde va a llegar mi empresa. ¿Vosotros pensáis que un director de informática sabe dónde tiene que ir? Pues no lo sabe. La llamada, oye, que tengo la aplicación no sé qué, y las que están mejor organizadas y tienen su proceso de la demanda, es decir, en nivel 2 por lo menos, ¿no? En nivel de madurez 2, porque mucho más allá no hay. Entonces, es decir, pues, joder, esto parece que funciona algo mejor. Pero la realidad es que, ¿y eso por qué se hace? Porque, mira, el de marketing es amigo del presidente, que además tiene no sé qué, y tienen un negocio juntos que hacen no sé qué y tal. Entonces, hazle caso a ese porque por ahí vas bien, ¿eh? Y cuando lo quitan, pues tienes que buscarte otro, ¿no? O sea, bueno, eso es decir, conocer a dónde se quiere llegar, ¿no? Y conocer cómo se progresa en el viaje. Y cómo se progresa en el viaje no es conocer la línea de código que ha hecho un programador, ni conocer los MIPS del servidor para hacer la transacción 2742, ni nada de eso. Es decir, oiga, pues mire, con esta aplicación que se ha hecho y con estas mejoras en los call centers estamos consiguiendo, es decir, pues que haya un 30% de clientes más satisfechos, y eso significa tantas ventas, y significa tanto no sé qué, y significa tanto no sé cuánto. Hombre, pues es bajo, habría que mejorarlo. Pues ¿qué habría que tocar? Pues a lo mejor el call center, o habría que tocar, pues no sé, el modelo de comunicaciones que tenemos, o habría que tocar no sé qué, habría que tocar no sé cuánto, sí, pero eso sí lo entiende. Pero claro, y conocer si realmente lo que estamos haciendo nos permite progresar. Luego ves que esos 3 requisitos, además de todos los anteriores, pues no los tenemos. Los más avanzados tienen datos, maraña de datos. Yo recuerdo en el último sitio donde estuve, que llegó un nuevo director general para el área de organización, informática, no sé qué, no sé cuánto, y dijo, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la información de gestión? Venía de McKinsey además, ¿sí? La información de gestión que se lleva al comité de dirección de la empresa. Y bueno, pues el comité de dirección de la empresa, pues mira, pues no se lleva nada. El presupuesto, es decir, pues esto no sé qué, puso allí durante 4 meses a trabajar a no sé cuántas personas, sacando datos de los canales, de los MIPS, de no sé qué, y de no sé cuánto, y de los teodolitos, y los taquímetros, y los vértices geodésicos, y claro, y fue al comité de dirección con un tocho así, a explicarlo. Ya sabemos en qué se gasta el dinero, ya sabemos
cómo funciona la infraestructura tecnológica, ya sabemos no sé qué. Y claro, y le dijeron, oiga, ¿esto cuánto ha costado hacer todo esto? No, pues ya tengo ya un equipo de 2 personas y tal, pues quítelo usted y póngale otra cosa, pues que no entendemos nada. ¿Sí? Y estaba bien estructurado, era un trabajo bien estructurado, pero con los datos que tenía, de lo que le daban los logs de los 200 sitios, que no valía para nada. Podía valer, pero no valía para nada. Y entonces, además, un tercer aspecto fundamental para que sea gobernanza, y es que integra 3 áreas de decisión, que son quién gobierna, a quién se gobierna y qué recursos activos se están utilizando en el proceso. Y esto es fundamental. ¿Quién gobierna? ¿Quién toma las decisiones? Porque la información es un recurso corporativo, no es de una unidad de negocio, ni es de informática, es un recurso corporativo. Por consiguiente, es decir, ¿quién gobierna? Pues es un problema del Consejo, es un problema que es el primero que gobierna, los demás ejecutan, del director general, de los usuarios, de las áreas, de las unidades de negocio y del director de informática. Luego, ahí tenemos una laguna enorme. El director de informática no le puede decir a un director de una unidad de negocio cómo tiene que hacer unos requisitos. Eso tendrá que venir por algo, por una política de empresa. Ni le tiene que decir cuál es su participación a la hora de tomar decisiones sobre una aplicación, ni las responsabilidades que se asumen por parte de uno y por parte de otro, ni los famosos post-mortem. Es decir, el seguimiento de este proyecto que nos hemos gastado 3 años, nos hemos gastado 10 millones de euros y estamos gastando más que antes. Entonces, ¿quién gobierna? Nadie. La realidad es que ahora no gobierna nadie. Lo importantísimo, pues, aclarar, es decir, quién tiene que tomar las decisiones. ¿A quién se gobierna? Es decir, a mí, yo como director de informática, me va a venir el de compras a decirme a mí lo que tengo yo que hacer. Oiga, pues depende de lo que diga el que gobierna y que diga cuáles son las relaciones y comportamientos y grupos y los mecanismos para tomar decisiones. ¿Y qué recursos activos se están utilizando en el proceso? Esto es importantísimo. ¿Cómo sé yo la aplicación de almacenes que me vienen datos de factorías y que me vienen datos además de un centro que tenemos en el Japón y que tienen además, es decir, ¿cómo sé yo qué activos se están utilizando? ¿Y cuáles son los activos clave? ¿Y cuáles son aquellos activos que si se me viene todo abajo, se me cae, empiezo a tener problemas de seguridad y empieza la seguridad por ahí a salir? ¿Qué riesgos son los que tengo sobre esos activos? La 27001, la 27002, la 27004 que ha salido ha salido la semana pasada. ¿Sí? Entonces, arquitectura de empresa. Arquitectura de empresa. ¿Quién tiene arquitectura de empresa hoy? ¿Alguno de vosotros tiene en su empresa una arquitectura de empresa? ¿Tenéis vosotros? Arquitectura, Enterprises Architecture. Entonces, bueno, es eso. Para contestar esa pregunta, pues hay que tener un mínimo. Aquí cuando se habla de arquitectura, es arquitectura de software. Yo recuerdo que empezamos una arquitectura en la empresa donde yo estaba, allá por el año 95, arquitectura de empresa. Aquí hay alguien que lo conoce, y entonces, bueno, pues se hizo un análisis en el cual nos gastamos en aquella época más de 25 millones en montar una arquitectura seria, conocer pues por lo menos qué procesos, no procesos, actividades, aplicaciones importantes, casar los flujos de transacciones con flujos de transacciones económicas con flujos de información, es decir, establecer las fronteras de cada aplicación, quién la utilizaba, quién no la utilizaba, cómo se utilizaba, es decir, una cosa para andar por casa, pero que era muy importante todo lo que había detrás. Hubo un cambio de gobierno en la unidad y entonces, pues claro, el primero que vino dijo, ustedes no saben de qué hablan, las arquitecturas son de software. Entonces eso, lo que hay que hacer son módulos de soporte comunes, componentes comunes, y esa es la arquitectura. Y se tiró todo.
Yo creo que me quedé con una copia, porque todavía creo que puede valer algún día. Y se tiró todo. 20 y tantos millones se tiraron. Bueno, pues ese es el conocimiento que tenemos de... Y este concepto es fundamental. Si yo no tengo una arquitectura de empresa, ¿cómo voy a poder yo saber qué recursos utilizo, qué activos son críticos? Es decir, ¿cómo impacta en mi organización una política de seguridad? ¿Cómo puedo hacer un plan de seguridad? ¿Cómo puedo gestionar riesgos y analizar clústeres? No puedo hacer nada. Bien, pues a todo esto que está aquí se le ha llamado hasta el año 2002 gobernanza corporativa. Por favor, que alguna pregunta. ¿O es que no os interesa nada de esto? ¿Os interesa? ¿No? Porque si no, si no, empezamos a hablar de alineamientos y de cosas de esas, ¿no? Pero es que yo creo que cuando hablamos del alcance de algo, lo que tenemos que saber es dónde nos estamos moviendo. Porque si no estamos como el que está en un barco en medio del mar, que cualquier dirección es buena, si no sabe dónde tiene que ir. Y si no tiene brújula y si no tiene rumbo, pues no sé. Y eso nos pasa con la gobernanza. Yo trato con muchas empresas, consultoras, y no saben por dónde tirar. Pero claro, es que no sabes a quién dirigirte. Y llegas a una empresa y dices, ¿quién gobierna aquí? El presidente. ¿Trabaja el presidente? Pues sí. Está comprando al futbolista Pepito en el Japón. Entonces, bueno, pues entonces el concepto, pues hay 200.000 definiciones. Pues la de Tarantino, que es muy interesante, que dice: es el proceso mediante el cual una organización defiende los intereses de los grupos de interés, que pueden incluir miembros del consejo, ejecutivos de la organización, empleados, grupos de interés, los mismos grupos de interés, obviamente, proveedores, clientes y la comunidad en la que la organización desarrolla sus operaciones. O la de la OCDE de 1929, que es el proceso mediante el cual el consejo de administración de una entidad asegura el logro sostenido de sus objetivos, así como la protección de su patrimonio, de los intereses de todos los grupos de interesados, a quienes debe ofrecer la transparencia de las prácticas administrativas y el control de la entidad. Y como estas, pues hay tropecientos mil. Entonces, lo que está claro es que estaréis conmigo en que todo esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Y de dónde tiene que cambiar? Pues bueno, de lo que decía Lester Thurow, es decir, que hay un nuevo modelo de empresa, hay un nuevo modelo que se va introduciendo sin que lo queramos. El problema que no se resuelve es pues el del conocimiento y el de la valoración de la información por parte de los que gobiernan. Ese sigue siendo el gran problema, ¿no? Bien, pues en este punto, es decir, entra la teoría de stakeholders por ahí, es decir, que dice, oiga, las empresas que han obtenido mejor rentabilidad en bolsa y que han tenido mejor valoración como tal, son aquellas que llevan una buena política de stakeholders. En Noruega, en Suecia, en Dinamarca, por ahí. Bien, esto es en McKinsey. Y además te dice, hasta el 11% de no sé qué. Bueno, pues muy bien. Entonces la teoría de stakeholders pues, trae consigo, aparejado, es decir, que la asunción por parte de todas las organizaciones de lo que se llama la responsabilidad social corporativa, que es, y que trae como consecuencia una respuesta social corporativa de las organizaciones hacia los stakeholders. Y de aquí es la forma de implantar esta respuesta, es a través del mecanismo de buen gobierno y del resultado social. Esto lo han entendido algunas empresas, sobre todo cajas de ahorros y algunos bancos, lo han entendido y dicen, bueno, sí, nosotros damos un informe en la memoria o sacamos un informe aparte, que es la responsabilidad social corporativa, el resultado social, hemos invertido en fundación tanto, hemos dado tanto no sé qué, hemos arreglado tantos monumentos, hemos hecho tanto no sé qué, pero no, oiga, no es eso. Es decir, entonces tiene usted que hablar de los accionistas, tiene usted que hablar de los clientes, tiene usted que hablar de sus empleados, tiene usted que hablar, tiene usted que hablar de sus activos, tiene usted que hablar de la rentabilidad de sus activos, es decir, y entonces pues ahí ya esto se rompe. Y como por otro lado, pues tampoco, es decir, como también se mete con los políticos, el modelo de responsabilidad corporativa, pues tampoco interesa que se airee demasiado. Y eso se ha quedado ahí. Pero de ahí, es decir, la forma en que se puede transformar las organizaciones es a través de los códigos de buen gobierno. Los códigos de buen gobierno es el instrumento mediante el cual los organismos públicos pueden, y concretamente en este caso, en España, el caso es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, es la que puede obligar, y no obliga, a las empresas a seguir el código de buen gobierno.
Entonces este es uno de los caminos para el que tenemos, es decir, para poder introducir la gobernanza corporativa y todo lo que trae detrás, que trae entonces la gobernanza de TI, lógicamente. ¿Y esto es nuevo? Pues hay algunos que dicen, no, sí, esto es nuevo, esto de la gobernanza es una cosa muy nueva. Pues fijaos que en el año 500 a.C. en China, pues aparecen los libros de Confucio y Mencius, y concretamente el de Mencius habla ya de qué tienen que hacer los ciudadanos cuando tienen malos gobernantes. Entonces ya aparece ahí recogido, es decir, y da unas reglas, es decir, de comportamiento, es decir, del gobernante hacia el gobernado y del gobernado, de cómo le tiene que cortar la cabeza al gobernante cuando no responde a sus necesidades, ¿no? Fijaos que en Roma, en el año 31 a.C., también se habla en las sociedades mercantiles que se crean, las primeras sociedades, es decir, los derechos de los ciudadanos que invierten en aquellos primeros esbozos de sociedades. En el año 71 después de Cristo, el Nuevo Testamento habla de lo bueno que puede ser el dinero, porque el que tiene dinero puede cooperar en obras de caridad y puede expandir la religión, y cuanto más dinero se tenga y se aplique entonces los diezmos a no sé qué y tal, pues aparece como una cosa buena el tener dinero, y bendice el dinero, que hasta entonces pues estaba mal visto, como siguió luego durante muchos siglos, ¿no? Y sigue, ¿no? Pero no solamente el año 700, pues el Corán, que es la Sharia, es decir, es la derivación del Corán, de las primeras Sharias, es decir, habla precisamente también del dinero y de los aspectos financieros, y también dice que tener dinero es bueno porque permite hacer obras de misericordia y hay que ayudar al que está desvalido, ¿no? O sea, en el año 1829 aparece lo que podía ser la primera ley que se puede considerar como un documento de gobernanza en el Japón sobre la ley del comercio internacional. En 1930 se crea la primera organización de cooperación internacional para 10 países, que es el BIS, que sigue existiendo, que es la entidad de cooperación más antigua que existe. En el año 1992 sí se puede considerar que es el nacimiento formal de lo que es los códigos de buen gobierno. Y es el informe Carbury, que habéis oído hablar todos, porque aquí es donde se empieza a hablar normalmente de la gobernanza, ¿no? El primer código sobre gobernanza corporativa en España es del año 98, que es el informe Olivencia. En 1999, lo que ya se preveía que iba a pasar, eso, la OCDE ya establece cuáles son los principios de gobernanza corporativa. En el año 2002, la Comunidad Europea habla de la reforma de la ley de sociedades, del informe Winter, que todavía no se ha acabado de implantar. Y en España, en el año 2003, pues el informe Olivencia sufre una transformación, mejora sustancialmente, y se puede decir que es el código de buen gobierno que existe en España, donde, ahora como veremos ahora, se habla expresamente de los sistemas de información, de las infraestructuras, y se habla de las auditorías y de la calidad y de la transparencia, es decir, todos estos temas que son los que lanzan el concepto de seguridad de gobierno. Y en España, en el año 2006, el Código Unificado de Conte, que se le quitó la palabra Conte porque cayó en desgracia, entonces se quedó como CUD, no sé. Entonces, este CUD, el Código Deontológico, entonces, pues bueno, es el mismo de Aldama, con algunas ampliaciones, incorpora nuevos tipos de consejeros, es decir, dentro de las organizaciones, con su papel, y realmente si se aplicara, pues las cosas irían bastante mejor, bastante mejor. Bueno, y si esto tiene, fijaos, desde 500 años antes de Cristo hasta ahora, es decir, ¿por qué razón todo esto, es decir, no ha sufrido, la sociedad no lo ha aceptado? Bueno, pues porque los que lo tienen que aceptar, pues va en contra de sus intereses, a lo mejor. Porque no hay quien legisle este tipo de cosas con carácter obligatorio. Todas estas cosas que hay aquí son recomendaciones. Excepto yo me imagino que en el Corán, pues ahí sí le cortarían el cuello a alguno que hiciera alguna rabasada, pero vamos. Claro, que justamente la única que es una ley es la de Japón. Sí, no son leyes, efectivamente. Es una sutil diferencia. Efectivamente. Y por eso se considera que el gobierno corporativo nace en el Japón.
Bueno, pues aquí es lo mismo, nacen en el Japón, es decir, es cuando se pone, aunque realmente veis aquí hay muchos siglos detrás, se inicia en Europa, a continuación se surgen los informes Hampel en el Reino Unido, el informe Viento 1 en Francia, los informes del American Law Institute en el 92, el American Bar Association en Estados Unidos, en la misma línea, pues el 98, el 2003, el Código Unificado. De verdad que si no lo habéis leído, bajadlo de la web, vais a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y os la bajáis, porque veréis que hay, concretamente el artículo 49, el 50, 51, 52, más luego a lo largo de todo el texto, aparecen sitios donde se hace referencia a las auditorías, a la transparencia, a los informes financieros, al uso de los activos, y luego ya expresamente a los sistemas de información, al control. Es decir, que este marco está puesto. Es decir, por eso, es decir, y ya voy anticipando cosas, es decir, de conclusiones, es decir, es que los auditores deben ser nuestra cabeza de puente, nuestra punta de lanza en este tipo de cosas. Ellos pueden jugar un papel importante, mucho más fácil que el director de informática. El director de informática se debería de apoyar en ellos. Yo se lo he dicho en reuniones que he tenido y las relaciones, pues sabéis que entre auditoría informática y se aman y se odian cordialmente, ¿no? Entonces, bueno, no son malas, pero tampoco son buenas, es decir, y realmente ahí tendría que haber una cooperación y unos intereses de ir en esa dirección, de mejorar y de introducir información de gestión, lo que hablábamos antes, es decir, a través de auditoría, los informes de auditoría documentados sobre el negocio, el valor que están aportando a la empresa, y eso podría ser una de las estrategias a seguir. Es decir, el papel del auditor está llamado a ser en el tema de gobierno, porque claro, depende del Consejo de Administración. El Comité de Auditoría depende del Consejo de Administración y la auditoría interna depende del Consejo de Administración. ¿Sí? Y ellos son los que deberían de tirar. Es una de las alternativas que hay. Entonces, hay tres modelos de código de buen gobierno, que es el modelo angloamericano, da prioridad a los intereses de los accionistas, con fuertes presiones para innovar, competir y crecer en beneficios, y hace poco énfasis en los intereses de los ejecutivos, de los empleados, de los clientes, de los proveedores y otros grupos de intereses. Y fijaos, es decir, que da prioridad a los intereses, con fuertes presiones para innovar, competir y crecer en beneficios, pero luego resulta que ahí sí el primer director es el Chief Executive Officer. Es decir, no es el presidente, no es el chairman of the board, es realmente el CEO. Por eso se explican pues aspectos como lo de Enron y WorldCom y todo este tipo de cosas. Es decir, el presidente no, el director general está metido, el que hacía era el director general, porque el presidente, pues es decir, lo que pasa es que sí da prioridad a los intereses de los accionistas y de alguna manera hace responsable al Consejo de Administración de este tipo de cosas, pero luego no habla nada más y no hablan nada más y tratan y dejan en manos del CEO todo lo que es la gobernanza corporativa. Luego está lo que se llama el modelo coordinado, que prevalece en Europa y Japón, da prioridad a los intereses de los accionistas, pero teniendo en cuenta al mismo nivel casi los ejecutivos, los empleados, los proveedores, grupos de interés. Este modelo, que sobre todo son los modelos del norte de Europa y centro Europa, que las empresas crecen menos en beneficios, pero las organizaciones tienen menos casos de pérdida de ética y moral que en el modelo angloamericano. Es decir, y eso, pues bueno, ha habido menos escándalos. Es decir, y luego está el modelo de empresas familiares, típico de muchos países en Asia y Latinoamérica. Cuando hablamos de empresas familiares hablamos también de grupos de presión. Aparece también en Francia, España e Italia. Y entonces, el Código de Buen Gobierno español, ¿qué problema tiene? Pues problema de transparencia. Entonces, el Código dice, no, usted, si no quiere aplicar nada de esto ni decir nada, usted no lo diga. Lo único que tiene usted que poner en su memoria es decir, este tema no se desarrolla en esta empresa, porque la transparencia, la competencia, sobre todo se argumentan problemas de competencia. Si yo pongo esto, puedo poner determinados secretos, es decir, empresariales en manos de la competencia. Y entonces hay opacidad en muchos capítulos del Código de Buen Gobierno, en todas, es decir, incluso las de las mejores empresas, todas dejan huecos sin rellenar dentro de informes porque no les interesa. Entonces hay una situación mucho más próxima a la angloamericana. Entonces, como veis, ni en esto tampoco hay acuerdo a la hora de aplicar la herramienta con la cual podríamos poner en marcha la gobernanza corporativa. Bueno, que se crean comisiones. Hay una importantísima, que es
hay 3, el código de un gobierno recoge 3, que son el comité de auditoría, nombramiento y retribución. El de auditoría es donde nosotros tendríamos que enganchar. Por ahí. Porque dice que el comité de auditoría debe velar por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y por las políticas de control y gestión de riesgos. Lo dice expresamente. Luego ahí empezamos a ver un sitio por el que podíamos nosotros empezar a trabajar. Fijaos, dice también, debe generar confianza en el seno del Consejo de que las estrategias definidas se siguen en la empresa. Velar porque los riesgos se controlan, los recursos dedicados a la consecución de los objetivos de la organización se están utilizados adecuadamente y el desempeño de las funciones y productividad cumplen con los requisitos exigidos. Se reconoce la necesidad de disponer de un gobierno adecuado a los requisitos corporativos sobre los activos de la organización, sobre todos los activos. No habla de información y tecnología de información, sino de todos los activos de todos los activos de la organización, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entramos nosotros como activos, es decir, en seguir las políticas corporativas en cuanto a que somos un activo importante para la organización. Los artículos 49 y 50 pues también tratan de estos temas, es decir, o sea que realmente está escrito, es decir, el punto donde podríamos entrar, cómo que el gobierno existente en España, el Código de Gobierno, recomienda que se lleven estas cosas, la gestión de los activos, es decir, la transparencia de la información, el control de los sistemas, es decir, sin embargo, decir, pues, bueno, pues no acaba de ponerse en marcha. Bien, pues estas transformaciones nos llevan, todo esto que hemos visto, si esas economías, si esos códigos funcionaran, si la teoría de stakeholders con la responsabilidad social corporativa, nos llevarían a pasar de este modelo de empresa, de las economías liberales, a de las economías coordinadas. Es decir, y es donde aparece el nuevo modelo en el cual realmente el gobierno de la gobernanza de TI tiene mucha mejor cabida que en el modelo actual. Bueno, aquí hablo de la responsabilidad social corporativa, lo tenéis ahí, no vamos a seguir. Lo que sí está claro es que la inquietud social ante los escándalos financieros y contables, el deterioro ecológico, la exclusión social, la falta de respeto por los derechos humanos, las dificultades para mantener un desarrollo sostenible, el avance de la globalización de estas comunicaciones, todo eso, es decir, nos está creando la necesidad o que hace que la gobernanza corporativa, es decir, esté en evolución continua. Y por eso tampoco, es decir, a la hora de aplicar unos principios, unas políticas, pues si la 38.500 sí la habréis leído, todos la conoceréis. Bueno, pues es un documento importante, pero es un documentito. Es decir, ojalá se pusiera en marcha, pero no deja de ser un documentito. Hay muchos aspectos, es decir, que están sin tocar. Pero ojalá dijeran, pues mira, esto en todas las empresas se pone en marcha, este es el código esta es la gobernanza que tenemos que seguir, y esto es el código de buen gobierno, se aplicará en base a estos principios que están aquí definidos, ¿no? Bueno, ¿y cómo está evolucionando el concepto de gobernanza corporativa que hemos hablado hasta ahora? Pues, ¿y cuál es su relación con la gobernanza de TI? Pues esto también es importante porque todas las organizaciones hoy hablar, decir, oye, que la informática no es importante, las tecnologías de la información, a cualquier empresa, aunque sea un chiringuito, aunque vayáis a un comercio, decir, oye, el ordenador es importantísimo, si no lo puedo vender, que internet, las tarjetas de crédito, no sé qué, no sé cuál. Realmente no pasan más allá del mero aspecto operativo. Entonces, sin embargo, las de mayor éxito, pues comprenden y ven que realmente pues, las tecnologías de la información no es implantarlas, sino que hay toda una serie de elementos que inciden en el éxito o fracaso y que llamamos pues riesgos. Es decir, hay una serie de eventos que pueden producirse y que dan lugar pues, a unas pérdidas de que no podemos vender porque se nos ha caído la línea, tenemos el problema de que el almacén se ha estropeado el programa y no podemos, y le estoy diciendo a un cliente que le mando no sé qué y no lo tengo. Es decir, oiga, pues eso es que me pasan un montón de cosas, ¿sí? Y usted se preocupa de conocer qué cosas le pueden pasar y hacer algo cuando ocurren esas cosas. Pues no se me ha ocurrido. Entonces aparece el concepto de riesgo, que es uno de los por los que deberíamos empezar y que realmente este es el que más importa al Consejo de Administración, es decir, o sea, de los activos y el dinero de mis accionistas está aquí metido, es decir, oiga, ¿qué amenazas hay sobre esto? Es decir, oiga, y lo estoy protegiendo yo todo esto, es decir, está suficientemente protegido y el dinero que me gasto en protegerlo sirve de algo, es decir, entonces ese es un aspecto que es lo que Calder-Moir es uno de los aspectos que Calder-Moir dice, bueno, a la hora de usted querer hablar con los consejeros, hable usted de las pérdidas que puede tener en todos estos activos y pregunta usted, ¿cuánto tiene usted invertido en tecnología? Y usted sabe si eso está seguro.
¿Y quién le da los servicios? ¿Y usted conoce, sabe quiénes son las empresas que le dan servicios? ¿Y si mañana cierran? ¿Y qué hace usted? Ah, pues me imagino que lo tendrán previsto. Fulanito, ¿qué pasa si de la empresa? ¿Sabemos quiénes son los accionistas? Pues no. Pero eso está en asesoría jurídica. Lleva 6 meses en asesoría jurídica. Entonces, sí. Y al día siguiente, no, pues parece que están... es real, porque estoy contando lo que está pasando en un sitio. Pues parece que la empresa está muy mal. Y está peor, pues está en suspensión de pagos. Oye, que tenemos unas cuantas aplicaciones que nos están dando servicio y que no sé qué. ¿Y qué hacemos? Pues parece que la empresa Pepito quiere comprarla. Y llevamos ahí 6 meses esperando cuando se corta, pero, oiga, plan de contingencias, que teníamos que haber empezado hace 2 años. Sí, pero es que no hay momento para hacerlo. Es que no, es decir, pues mire el momento ahora. Es decir, ¿qué pasa si esto y esto se corta? Pues hay que buscar rápidamente, es decir, pues comprar una aplicación que me vende Indra que vale no sé cuánto y tal. O sea, así. Y en estos momentos se ve. Bueno, pues eso es un punto de entrada y, como dice Calder-Moar, es una de las... Entonces, entre los retos y preocupaciones de estas empresas están, pues por un lado, integrar la estrategia de negocio, la estrategia de TI en la de negocio, integrar, no alinear. A mí no me gusta hablar de alineamiento, me gusta hablar de integración de estrategias. Y me gusta hablar de integración de objetivos. Porque el alineamiento, es decir, puede significar que son paralelos. Van en la misma dirección pero nunca se encuentran. Entonces, a mí, el concepto de alineamiento es una traducción mala, porque alineamiento significa más integración o superposición. Entonces, integrar la estrategia de TI en la de negocio, descomponer su estrategia de objetivo en cascada a todos los niveles de la organización, proporcionar las estructuras organizativas que facilitan la implantación de estrategia, insistir en la adopción e implantación de un marco de control de TI y medir el valor que proporcionan. Pues esto parece que las empresas que han sobrevivido, están sobreviviendo mejor a la crisis, pues este tipo de cosas parece que las tienen. Y que entonces esto pues les ha permitido detectar pues determinados problemas antes que los demás, ¿no? Bueno, entonces, ¿y qué es esto entonces de gobernanza de empresa? Bueno, en el año 2001, el IFAC, que es la Federación Internacional de Contables, es decir, ICIMA, Chartered Account, ingleses, decidieron, hacer un análisis profundo de si realmente existía, y donde mejor se aplica el concepto de gobernanza corporativa es en Inglaterra, es decir, es el mejor país donde es Inglaterra. ¿Por qué? Es decir, habían tenido las crisis y aprender de las crisis de Enron, la WorldCom, la Parmalat, y Vivendi y toda la historia, ¿no? Y analizaron pues sobre el concepto este de gobernanza que hemos visto, pues en qué habían fracasado y en qué no habían fracasado, y llegaron a la conclusión de que una buena gobernanza no garantiza el éxito si la ejecución no es correcta. No basta con tener la Constitución si luego el gobierno de turno hace lo que le da la gana. Alguien por encima tiene que decirle, oiga, que usted se está yendo. ¿No? Diríamos que el Tribunal Constitucional. Y entonces, pues, hacen un estudio, un grupo, el PESAB, que es el grupo de IFAC, y esto, pues, en el año 2001 pues se publica, y a partir de ahí se ha ido extendiendo el concepto de gobernanza de empresa. Estos fueron los primeros, pues yo creo que serían los décimos o los 100.000, porque en el mundo estas cosas se le habrán ocurrido a 200.000, ¿no? Es decir, oiga, que solamente con que haya unos señores que digan que esto se haga bien, si luego no tenemos información de lo que está pasando en el día a día y esto no se gestiona adecuadamente, pues esto, no, es decir, a mí la cuenta al final de resultados, a final de año, solamente medir que la empresa va bien por los resultados financieros, pues eso no significa nada. Entonces, yo imagino que había eso, pero en la literatura aparecen estos como los primeros que publicaron un estudio en esa línea, ¿no? Entonces, la buena gobernanza corporativa, ¿qué garantiza? Garantiza la conformidad. Es decir, es la cara externa de la empresa, es decir, y la que ante los medios, ante la justicia y de toda la normativa vigente, pues es la que dice, pues yo cumplo con todo. Y es por una información que les viene y que se la creen. Y que si es mala, pues ellos son los que tienen, ya hemos visto, son los representantes legales, a ellos son los que afectan, al presidente y a los accionistas, y son los que pierden el dinero además y además se van a la cárcel. Entonces, claro, dicen, no, es que ya no basta entonces con garantizar la conformidad, es que la ejecución
Es decir, el rendimiento de la empresa y el desempeño es fundamental para que nosotros podamos decir que la empresa tiene éxito en su gobernanza. Y entonces, a partir de ese momento, ya se viene hablando en la literatura de el gobierno empresarial, la gobernanza empresarial, la gobernanza de empresa, que tiene dos dimensiones, que es la misma pero con dos dimensiones. Una que es el gobierno corporativo, que es el de siempre, es decir, y que su misión es la conformidad, es decir, es la cara hacia el exterior, que da la información, la imagen, y el gobierno de negocio, o es de performance, de ejecución, de desempeño, y que están íntimamente relacionados, es decir, porque claro, si yo como gobierno responsable del gobierno, de la gobernanza corporativa, del gobierno corporativo, estoy dando informes que se han elaborado a lo largo de un ciclo económico, y durante ese ciclo económico se han hecho toda clase de golfadas, tanto en los procesos como en la información que se maneja, pues evidentemente yo no lo sé hasta que me viene aquí una inspección de Hacienda, o del Banco de España o de Seguros, y me meten una multa. Entonces yo tengo que saber si realmente esa conformidad es correcta a lo largo del ciclo de ejecución. Entonces yo tengo que empezar ¿y cómo se elabora esa información? Pues mira, a través de todos los procesos que tengo en mi organización. Entonces yo tengo que tener organizados y tengo que tener la posibilidad de medir. ¿Y medir qué? Pues todo lo que tenga que medir y que afecte a la información que tengo que dar al exterior. Entonces ahí aparece ya el concepto de rendimiento, de desempeño, que es el que exige entonces dentro del gobierno de negocio a que las tecnologías de información, la información y las tecnologías de información sean un activo que hay que gestionar igual que los demás. Y ahí tenemos entonces ya el concepto de gobernanza empresarial o gobernanza de negocio de las tecnologías de información. Y se puede decir las dos cosas, ¿por qué? Porque fijaos que, bueno, estas son las dimensiones de la gobernanza de empresa, es decir, quiénes son los responsables y cuáles son las áreas de gobernanza corporativa y de los procesos de conformidad. Responsables son los presidentes, CEOs, directores ejecutivos, el comité de auditoría, comité de remuneraciones, y lo fundamental son la gestión del riesgo y la auditoría interna. Y la gobernanza de negocio son los procesos de ejecución, de planificación estratégica y de alineamiento, toma de decisiones, gestión estratégica del riesgo, cuadro integral de mando, sistema estratégico de la empresa, mejora continua de todos los activos. De todos los activos, o sea que el concepto de gobernanza de TI no es algo específico para nosotros, que se ha creado hace 7 años y que lo creó ISACA y el ITGI, no. Es decir, que eso es lo que se hace con todos los activos de la empresa. Y de ahí es donde nosotros nos tenemos que poner en medio. Entonces, la gobernanza corporativa responde a la responsabilidad y seguridad, y la gobernanza de negocio a la creación de valor y utilización eficaz de los recursos. Y entonces dependen la una de la otra, van de la mano los dos. Pero aquí, ya con este modelo que establece para la gobernanza una mayor amplitud, sí que tenemos nosotros cabida clara. Entonces veréis que hoy se habla ya indistintamente de gobernanza corporativa de las tecnologías de información. Cuando decimos eso estamos más hablando de responsabilidad y seguridad, y cuando hablamos de gobernanza de negocio estamos hablando más de creación de valor y utilización de recursos. Pero también podemos hablar de gobernanza de la empresa, de las tecnologías de información, y nos referimos a las dos cosas. Repito, esto no hay ninguna norma ISO ni ninguna ley, es lo que a base de leer y ver lo que hay por ahí, es decir, pues eso es lo que parece, y es lógico, y parece lógico. Y parece lógico. ¿Veis? Es decir, entonces la gobernanza de TI conlleva todos los temas relacionados con responsabilidad, es decir, con los elementos, es decir, cuando cogéis COVID y analizáis cuáles son los criterios para la información, pues veis que aparecen, estos están recogidos ahí, ¿no? Y COVID, pues realmente es la herramienta fundamental, diríamos, para cubrir los aspectos de responsabilidad y creación de valor. Los otros, pues bueno, ya lo sabéis, no vamos a entrar en ese tema, pues hay que utilizar otros marcos y un 50% propio, ¿no? Es decir, los marcos te valen por un 50 o 60% y el 40% lo tienes que poner tú, de lo que puedas hacer. Bien, pues entonces aquí aparecen ya
las nuevas definiciones. Entonces, esto las tenéis ahí escritas y lo que hace pues es separar, es decir, las responsabilidades en una responsabilidad única, que es la de la empresa. Esta es la gobernanza de empresa, es el conjunto de responsabilidades y prácticas ejercitadas por el Consejo y la Dirección Ejecutiva en la toma de decisiones estratégicas, asegurar que los riesgos se gestionan adecuadamente, así como verificar que los recursos de la empresa se utilizan de una manera responsable. Bueno, y todo esto se ha llevado a la práctica en algún modelo. Pues sí, lo conoceréis, habréis leído a Peter Bayle en IT Governance, y es el modelo de Peter Bayle. Entonces, todo esto que hemos hablado está ahí clarísimo recogido. Ahí lo tenéis recogido. Está el gobierno corporativo y el gobierno de negocio. El gobierno de negocio, y todo ello es el gobierno de la empresa, la gobernanza de la empresa. Entonces, el gobierno corporativo, pues ya lo sabéis, es decir, es el consejo el que dirige, ayudado por el equipo de alta dirección, que son todos aquellos directivos que dependen directamente, o asesores que están cumpliendo esa función, y son los responsables del tratamiento, primero, con los accionistas, los grupos de interés, la imagen de la empresa y el control. Y además, es decir, definen que para que estas cosas, es decir, para que la comunicación, la información que estamos dando sea correcta, que realmente los activos se están controlando adecuadamente, que los accionistas van a tener los beneficios y que además van a tener información, que esto aparece en la versión de responsabilidad social corporativa, donde todos aquellos grupos de interés tienen que tener información sobre cómo la empresa está aportando bienestar a esos grupos. Es decir, si es un pueblo, si es una comarca, si es una comunidad, si es la asociación de empleados, es decir, todos ellos tienen que tener un tratamiento dentro de la información en la responsabilidad social corporativa, no solamente las fundaciones y las obras de caridad, ¿no? Entonces, es decir, y aquí se solapa el gobierno corporativo, ¿ves? Lo que decíamos, se solapa el gobierno corporativo con el gobierno de negocio. Y tenemos, es decir, ¿y cómo se desarrolla el gobierno de negocio? Pues el gobierno de negocio, la gobernanza de negocio, a través de estrategias y lo que se llaman comportamientos deseables. ¿Y sobre qué? Pues sobre todos los activos de la organización. Y aquí hay un tema muy interesante, que es Peter Bayle, y estuve hablando con él y estuve intentando, y me dijo, sí, si me das $10.000 te doy más información. Entonces, si haces a la Politécnica miembro de las de estas, es decir, te doy toda esa información. Entonces era $100.000, $100.000. Entonces era, es decir, oiga, ¿cuáles son los activos clave? ¿Y dónde? Bien, y dice, no, todas las empresas tienen, no hay más que estos activos, cualquier organización no tiene más que estos activos. Bueno, ¿y eso de dónde está? ¿Con qué universidad habéis trabajado y tal? Y eso me dijo, no, te doy todo el estudio, te doy toda la información y los informes de 250 empresas o 300 que lo tienen implantado y no sé qué y tal, y esto es un modelo de años y que da unos resultados y tal. Pero de ahí no he conseguido sacar. Y entonces dice que los activos claves de cualquier organización, las personas, financieros, físicos, la propiedad intelectual, información y tecnologías de información y relaciones. Cuando hablamos de relaciones, compras, adquisiciones, contratos, colaboraciones, fusiones, todo ese tipo de... Y curiosamente, es decir, ¿qué activos son los más rentables? Pues los activos más rentables son estas. Las relaciones, junto con los temas relacionados con propiedad intelectual, junto con las personas y con la información. Pero además de todos estos, es decir, un manager, un chef, un jefe, un director de unidad de negocio, es decir, gestiona los mismos activos. De tal manera que un directivo que entre sus competencias tenga la gestión de estos activos es intercambiable en cualquier lugar de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que varían los métodos y las técnicas que tienen que utilizar. No él, sino las personas que dependen de él. Pero él sí es capaz de entender esos mecanismos y es capaz de gestionarlo en cualquier sitio que esté de la empresa. Entonces, es decir, pues bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, es decir, cuáles son las competencias que tendría que tener un director, un CIO, o un director de informática,
aquí, es decir, pues tendría que saber gestionar personas. ¿Cómo? Dentro del marco de gobernanza de personas que tiene la empresa establecido a través del gobierno, de la gobernanza corporativa. ¿Cómo aplico yo eso a las personas que son trabajadores intelectuales, trabajadores del conocimiento, que tienen unas características específicas, que tengo que motivarlos, que tengo no sé qué? Ahí te puede meter en eso, pero tiene que tener alguien que entienda de la motivación, del liderazgo, del conocimiento, el mentoring, el coaching, etcétera, de las personas para conseguir gestionarlas adecuadamente. ¿Dentro de qué? Del marco de gobernanza. ¿Quién lo dicta? Pues lógicamente el Consejo de Administración, o quien tiene la autoridad para dictarlo. Financieros, lo mismo. Físicos, pues evidentemente quien más activos físicos tiene es este señor, ¿sí? Por lo menos en el día a día funcionando. La propiedad intelectual, pues, y luego todo lo que son las relaciones. Y entonces pues aquí tenemos mecanismos de gobernanza financieros importantes para las tecnologías y mecanismos de gobernanza de tecnologías importantes para todos los demás. Entonces esto significa que todos los responsables de estos activos en la organización tienen que saber también gestionar la información, las tecnologías de información. En este modelo. Y de ahí surge entonces la codirección dentro de la organización de todos los activos, entre ellos las tecnologías de información. Aparece, por ejemplo, es decir, conceptos como la presupuestación y el control. ¿Quién tiene los presupuestos informáticos? ¿Quién los tiene que preparar y controlar? Pues es un problema de todos, no es un problema de informática. Es más, el dinero que se gasta aquí no se lo gasta informática, se lo gastan los usuarios y se lo gasta el negocio. Que es otra de las aberraciones, es decir, que yo como director de informática sale una aplicación mal, porque los requisitos son malos, o porque nos hemos equivocado al comprar el paquete, pero se ha equivocado el señor que me ha dicho que lo compre, que me ha dado el visto bueno. Claro, y si no me ha dicho nada y yo he tenido que comprarlo, resulta que el problema es mío. Y como el presupuesto es mío, o sea, me organizan a mí Claro. Bueno, pues este es el modelo, a mi modo de ver, mejor que hay hoy para implantar el gobierno corporativo de TI, o el gobierno de empresa de TI. Quedan perfectamente definidos. Y bueno, pues ya me imagino que hablaréis estos días del desarrollo de... Fijaos que aquí no hay tecnología. Cuando hablamos de alineamientos, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de gestión de servicios, todo esto está aquí. Eso no es gobernanza de TI. Esos son elementos claves para la implantación. Pero eso no es la gobernanza. Yo quiero implantar esa gobernanza y los elementos claves para mi gobierno pues son estos que conocemos, ¿sí? Los de ITGI y otros más que hay por ahí. ¿De acuerdo? Pero estos son de los que sabemos, o de los que parece que sabemos algo, o que podemos hacer algo, ¿no? Y aquí pues evidentemente pues hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que aprender, y cosas que cuando decía yo el CEO inteligente, pues haría un análisis de sus puntos débiles. Aquí yo me puedo ver procesos, me puedo ver COVID, me puedo ver modelos de madurez, puedo ver en esos elementos claves para la implantación del gobierno, de la gobernanza, verlo como cuáles puedo hacer con el menor coste, los que van a tener más visibilidad, el tema de comunicación. Entonces todo este tipo de cosas sí que las puedo ir montando, y ahí es donde se abre para los consultores tecnológicos un camino. Pero para arriba, es decir, como no llegue los McKinsey o el Boston Consulting Group o eso, es decir, y les diga, mira, esto, y además del Banco de España, del Ministerio de Hacienda y de la Comunidad Europea, esto se hace así, pues lo tenemos un poco complicado, ¿no? ¿Estáis cansados? Es que no me habéis preguntado nada. Estoy cansado, sí, yo. Es que todavía queda mucho, es decir, que esto podemos estar 4 días hablando de este tema. Y es muy interesante, es decir, es un tema que a mí, por lo menos, llevo ya varios años trabajando en él y es un tema intelectualmente muy agradecido, ¿no? Es decir, porque como nadie sabe nada, pues todo lo que pues todo lo que aprenda ahí y digas, pues bueno, esto parece que esto suena bien, ¿no? Bien, pues entonces, bueno, pues aquí el modelo pues define cuáles son las estrategias y qué son los comportamientos deseables. Pues la estrategia de negocios, quiénes son nuestros clientes, objetivos, qué productos, qué no sé qué tal. La definición de estrategias a largo plazo, o estrategias de empresa,
que tenemos que conseguir dentro de nuestro marco de misión, visión, valores, etcétera, ¿no? Y luego, es decir, el aspecto más importante, también, y estos son datos de McKinsey, dice que lo que realmente son importantes en las empresas son los comportamientos. Y cuando hablamos de comportamientos deseables, behavioral, desirable behaviors. ¿Qué significa? Porque lo buscas en 14 diccionarios y he encontrado alguno de empresas y claro, no es comportamientos deseables, sino es la forma de estructurarse, organizarse los distintos grupos de acuerdo con la cultura de la organización para obtener los máximos beneficios de la empresa. Pues eso es lo que se llama, eso es lo que significa eso. Y efectivamente, claro, es una empresa que esté bien organizada a través de los comportamientos deseables, evidentemente va a funcionar bien. Es decir, y entonces pues son las creencias y la cultura de la organización, tal como están definidas y publicadas en la definición de valores, misión, principios de negocio, ritos y estructuras. Estos son distintos en cada empresa, es lo que decíamos. Es decir, no existe el modelo de gobernanza único, ¿no? Ni como existe el modelo de organización único. Es decir, cada empresa, de acuerdo con esos valores, pues tiene que buscar la que es la mejor. Entonces, los comportamientos y no las estrategias son las que crean valor. Esto es muy importante. Entonces, cuando estamos hablando y avanzamos un poco más en el alcance del tema que teníamos, es decir, el tema de gobernanza es un tema de comportamientos, de comunicación, de valores, de cultura, de estructura organizativa, de comités, de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cuáles son? Bueno, y todos esos activos. Pues todos esos activos, si ponemos entre todos 100.000 euros, nos hacemos socios del MIT, que nos dé el libro ese, que nos dé los estudios de no sé qué, para ver exactamente activos humanos. Pues personas, habilidades, competencias, aptitud, talento, destreza. Por cierto, hablando de competencias, sabéis que hay un marco europeo desde octubre que habla de las competencias para los profesionales del sector de las tecnologías de información y comunicaciones. Tecnología de información y comunicaciones. Entonces, pues, entrad www.ecompetences.eu, Europa. Y ahí tenéis cuáles son las competencias, que por cierto, sobre todos los planes que hemos hecho, pues yo diría, para Bolonia, pues yo diría que se cubre un 30% con todo lo que se ha hecho entre todas las universidades españolas para dar respuesta a esas necesidades. Viene además una metodología de aplicación, está muy bien hecho, es decir, es un grupo que fue el que hizo el Como Carrier y que luego siguió trabajando y durante 2 años han desarrollado esto y se ha publicado en octubre de 2008. Pero aquí en España parece que no se ha enterado nadie de que eso existía, ¿no? O sea, pues bueno, en octubre de 2008 se publicó, ¿no? Y entonces es muy interesante porque considera el ciclo de vida de un profesional de las tecnologías de información, que está relacionado mucho con esto, es decir, porque una de las primeras cosas para implantar una gobernanza, yo tengo que saber, y veremos ahora Calder-Moir, que lo primero que tengo que tener es hacer un análisis de dónde estoy y cómo tienen que ser mis empleados, es decir, cómo son mis empleados, cuál es el capital intelectual que tengo, cuáles son las políticas, los principios de mi empresa con relación al capital intelectual. Es decir, yo voy a ser innovadora o no voy a ser nada innovador. Entonces, su contrato y lo que tengo son controller o me interesa determinado tipo de conocimiento con la estrategia a largo plazo. Fijaos si es importante todo lo que dice esto de competencia. Y esto, el link sí es www.ecompetences.eu. Y ahí tenéis todos los documentos. Bueno, pues activos, pues todo eso, es decir, carrera, formación, capacidad para informar, capacidad para ser mentor, etcétera. Activos financieros, dinero, inversiones, deuda, flujo de caja, cuentas a cobrar, activos físicos, edificios, plantas, equipamiento, mantenimiento, seguridad, utilización y otros, activos de propiedad intelectual, activos de información, de tecnología de información, datos, información, conocimiento acerca de clientes, rendimiento de los procesos, finanzas, sistema de información, otros, y activos de relaciones, que son relaciones dentro de la empresa, así como relaciones como marca y reputación con los clientes, con los proveedores, unidades de negocio, reguladores, competidores, canales, etcétera. Todo eso está dentro de relaciones y que se ve por el contenido que realmente es importante para la organización. Bueno, pues después de ver todo esto, ya podemos decir qué es lo que es la gobernanza de TI. Pues es el sistema mediante el cual se dirige y controla la tecnología de información. Se dirige y controla, que el director de informática ni dirige ni controla. Es decir, eso es el Consejo de Administración. Dirigen y controlan a nivel de empresa. Él dirige y controla en su chiringuito.
La estructura de gobernanza de TI especifica la distribución de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes, tales como el consejo, negocio y directivos de TI. Con ello también se proporciona la estructura mediante la cual se definen los objetivos de TI, los medios para alcanzar dichos objetivos y seguir su rendimiento. Entonces queda perfectamente, yo creo que definido eso es de ITGI. O sea, que ITGI juega, a mí es que ITGI, yo creo que mucha gente la que trabaja en ITGI y con distintos niveles de sincronización en el conocimiento, ¿no? Y hay unas cosas que están muy avanzadas y otras que se quedan más atrás, es decir, no sé, es decir, creo que es el marco más completo, posiblemente, es decir, pero que es, como lo dices, un marco que es aprovechable el 50%, y el otro 50% lo tienes que poner tú, ¿no? Entonces, las preguntas para el tema de comportamientos deseables a las que hay que responder para tener definido, pues es qué decisiones deben tomarse para asegurar una gestión y un uso eficaz y eficiente de las tecnologías de información, quién debe tomar esas decisiones y cómo se tomarán esas decisiones y cómo serán seguidas y evaluadas, ¿sí? Entonces, si yo soy capaz de definir esto, pues hay una serie de mecanismos, de herramientas que especifica Peter Bale en su libro IT Governance, y bueno, pues entonces, para tomar decisiones, pues tiene que haber unos principios, y esos principios emanan de la gobernanza corporativa y del consejo de administración o de quien tómelas. Entonces, hay unos principios de TI que clarifican el papel para el negocio de TI, la arquitectura de TI, importantísima, requisitos de estandarización e integración, infraestructura de TI, determina los servicios compartidos y específicos, necesidad de aplicaciones de negocio, aplicaciones a comprar o desarrollar internamente e inversiones en TI. Estos son principios generales que tienen que ser aplicados por todos aquellos que gestionan de alguna manera la información, la tecnología de información. Y como sabemos, es toda la empresa. Toda la empresa y los de fuera, porque si estamos en la empresa extendida, donde metemos proveedores, pues hay muchas cosas de estas que las tienen que saber también los proveedores. Es decir, a mí me hace gracia cuando dice, no, yo tengo un proveedor y tengo fuera, no, perdón, has cambiado la forma de la empresa y has metido uno dentro, es decir, y entonces tienes que darle la misma información que tienes si quiere que realmente trabaje contigo en tus procesos, es decir, si no le das la información adecuada, es decir, va a funcionar mal. Bueno, pues estos son sobre los temas que hay que tomar decisiones y sobre los cuales pues deben existir unos principios, y estos son temas que tiene que quedar claro quién es el que toma las decisiones y quién es el responsable respecto a ellas. ¿Y quiénes toman las decisiones? Pues bueno, hay distintos modelos de organización para la toma de decisiones, bueno, que también los conocéis todos: monarquía de negocio, monarquía de TI, feudal, federal, duopolio, es decir, anarquía, en fin. Y entonces, pues todos estos se combinan en lo que se llaman las matrices de acuerdo de gobierno, es decir, en que si yo sé los procesos que se ven afectados por las decisiones que tengo que tomar y conozco la madurez, pues el nivel de decisión que tengo que tomar y con quién la tengo que tomar. Yo solo, o lo tengo que tomar con las unidades de negocio, o lo tengo que tomar con la dirección general o con el consejo. Y entonces eso lo tendremos en las decisiones en la izquierda. Arriba tendremos todos los procesos que se ven afectados por principios, arquitecturas, estrategias de las infraestructuras, necesidades de negocio, inversiones de TI, y con ello pues tendré definido ya quién toma decisiones, y si son comités, si es una persona, es decir, cómo se toman las matrices RACI correspondientes a cada uno de esos procesos que se combinan entre sí y que tienen que tener además su coordinación para poder tomar decisiones. Con lo cual tenemos ahí terminado el tema de lo que es realmente la gobernanza de TI. Bueno, pues aquí tenéis una comparación entre lo que es el gobierno corporativo, lo que es el gobierno de negocio y lo que es el gobierno de TI. Pongamos gobernanza. Y bueno, es decir, cuáles son responsabilidades de cada uno de ellos. Es decir, es muy importante, es decir, ver el negocio en qué tiene que tomar decisiones. Esto nos sirve para hacer las matrices de relación, y cuáles son las que básicamente afectan a tecnología de información, aunque siempre con el gobierno corporativo, con el gobierno de negocio. Creo que este es muy interesante y aclara muchas ideas respecto a cómo se tienen que tomar las decisiones. Fijaos que el gobierno corporativo hasta ahora lo que tiene es informaciones post, es decir, información de procesos que se han desarrollado, se han terminado y me da los resultados. Mientras que el gobierno de negocio y el gobierno de TI trabaja con estrategias y está fabricando información, y los resultados son los que tienen que ser comunicados, los famosos KGI y KPIs, que ya sabemos que los KGI se han quedado y son los KPIs los que funcionan. Bueno, pues todo ese tipo de cosas son importantes a la hora de entender todo esto, ¿no?
Bueno, por último, esto ya es conocido, por esto vamos muy rápido. Marcos. Bueno, pues para mí los dos más importantes que existen hoy para la gobernanza de TI. El Calder-Moore y el ISO 38500. ISO 38500 está a nivel más de gobierno, Calder-Moore está entre gobierno y a nivel de gobierno de TI, a nivel de gestión de TI. COSO, es decir, que es a nivel de gobierno. COVID, que es a nivel de gobierno de TI. Y TIL, que si se utilizara la versión 3 estaría, yo diría que como COVID y en alguna parte a lo mejor por encima, pero como se sigue trabajando con la versión 2, porque la versión 3 no se entiende, porque habla de estrategia y habla de transiciones y habla de cosas de esas que son muy raras, pues entonces seguimos con la 2, que es muy fácil porque es cuadradito, cuadradito, cuadradito y flechita, y poner nombre y se acabó. Entonces, y a ver si nos generan el programa correspondiente. Entonces, como hay que pensar menos y como no afecta más que al chiringuito donde se está implantando, pues es muy fácil. Pero la versión 3 realmente, para mí, el manual de estrategia es uno de los mejores manuales que hay sobre estrategia de servicios en tecnología. Entonces, un manual muy bueno. Bueno, pues la 27002, y luego, evidentemente, es decir, ya de nivel inferior, marcos de nivel inferior, pues están CMMI y Ticket. Es decir, CMMI, bueno, pues cuando salga la versión 3, pues a lo mejor se pone así. No lo sabemos, porque va a incorporar el People CMMI, incorpora una cosa nueva sobre el gobierno, incorpora servicios, incorpora eso. Realmente, pues se han dado cuenta que mejorando los procesos de desarrollo de software, el software no es tecnología, se diga lo que se diga. El software es economía, es comunicación, son aspectos sociales, es organización. Y si eso lo olvidamos, y personas que van a trabajar con él. Entonces todas esas componentes son más importantes que si hago la prueba no sé cómo, si hago la validación no sé qué, o si hago no sé qué, no sé cuánto. Si lo otro no lo tengo claro, de poco me vale la tecnología. Una aplicación maravillosa que no me la utiliza nadie, y eso ocurre con muchas. Y además, si vosotros analizáis lo que opinan a lo largo de los años, y están en niveles altos con CMMI, internamente hay satisfacción. Internamente en informática, en el departamento y en desarrollo de software sobre todo. Porque se ha profesionalizado, evidentemente. El nivel de satisfacción con los trabajos realizados es mayor. Sin embargo, cuando habláis con los usuarios, con producción, es decir, con stakeholders, con proveedores, ya la cosa, es decir, ya la cosa no es la misma. Y es porque es que surge a un nivel muy bajo sobre algo tan importante como el software, sin tener en cuenta el entorno sociopolítico, económico, de comunicación que tiene la empresa. Yo creo que es un disparate hablar de especificaciones de requisitos funcionales y no funcionales. Es decir, es un disparate. Las no funcionales son los que hacen que las aplicaciones fracasen. Y son más importantes las no funcionales que las funcionales. Si yo la seguridad no la construyo bien, puedo tener una aplicación funcional perfecta que se me viene abajo todo y no la puedo utilizar. Entonces, yo siempre digo, decir, que esa clasificación de universidad, a pesar de que soy en la universidad, son diría una palabra, peramentales de los técnicos universitarios de turno, que tienen su fundamento, pero a la hora de plantearlo en una organización, es decir, ya es despectivo, ¿no? Es que nosotros hacemos análisis funcional, todavía sigue hablando de análisis funcional, los requisitos, pero funcionales, y los no funcionales, bueno, eso ya serán, y son más importantes los no funcionales que los funcionales, lo sabéis. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, es decir, pues yo creo que con el CMMI 3, que saldrá, pues no sé, a final de año, primero de año que viene o algo así, pues entonces esto va a sufrir una transformación. Esto está continuamente subiendo y bajando, ¿no? O sea que, pero vamos, es lo que son los marcos con los que trabajamos, ¿no? Y repito, son los mecanismos de gobierno. Ojo, esto está fuera de la gobernanza, estos son mecanismos de gobierno. Es decir, ¿cómo pongo yo la gobernanza en marcha? Pues a través de estas herramientas, son herramientas. La ISO 38500, que está ahí arriba, bueno, Calder-Moore. Bueno, ya sabemos lo que son. La 38500, pues lo vais a ver en una sesión. Entonces, generar confianza en todas las partes, es la parte importantísima de este estándar. Informar y guiar a los directores, porque va dirigida a directores, por eso tiene pocas páginas, para que no se cansen mucho, es decir, al leerlas, y son fáciles de entender, y proporcionar una base para la evaluación objetiva del gobierno corporativo de las TIC, ¿no? Bueno, estos son los principios que incorpora la 38500. Conocéis el ciclo de vida, que no es el plan do check at, porque un director no do.
plan, check, yat, pero no do. El do lo hacen los ejecutivos. Lo cual, un ejecutivo, cuando recibe eso, él sí que hace plan, check, yat. Pero para los que están debajo de él. El do lo hacen siempre. El do siempre lo hace la parte y baja hasta la parte operativa, es decir, es la cadena de los do. Entonces, lógicamente, a nivel de dirección de empresa, es decir, pues es dirigir, evaluar, monitorizar, evaluar, dirigir, ordenar, es decir, mediante planes y políticas, proyectos, operaciones. Esto ya me imagino que lo conocéis todos y creo que es muy importante. Marco Calder-Moir, que lo habréis oído hablar menos de él. Es del año pasado, de julio de julio del 2008. Son dos, Calder y Steve Moir, son dos personas, Alan Calder y Steve Moir, son dos personas distintas. Han sido informáticos, son personas con mucha experiencia. Yo conozco a Alan Calder y han trabajado mucho, han sido consejeros independientes en empresas importantes, y entonces pues su marco va muy orientado a cómo conseguir entrar en un consejo de administración para implantar esto. Entonces, si algún día queréis que tengamos una charla en profundidad sobre este marco, es interesante, o sea, la podemos ver. Y entonces, los temas que trata, pues habla de tecnología de información, de gestión de riesgos, de estrategia, de propiedad intelectual, de diseño de negocios, de dirección de proyectos. Cumple totalmente con la 38500, es decir, o sea, si yo implanto eso, tengo la 38500 implantada. Y establece un camino para organizar el gobierno y herramientas de apoyo al consejo, ejecutivos y técnicos en un proceso end-to-end. Bueno, pues este es el marco, que me imagino que lo habéis visto, es decir, entonces, en pocas palabras, es decir, porque esto requeriría mucho más tiempo, voy a destacar dos cosas, es decir, en primer lugar, el formato. La parte superior del hexágono corresponde a la gobernanza corporativa, DTI, y la parte de abajo corresponde al gobierno, a la implantación de la gobernanza corporativa, o gobierno DTI. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el Consejo de Administración y los ejecutivos de TI, y esto es lo que tiene que hacer el director de TI para implantar esas estrategias de TI en su organización. Bien, de dentro a fuera, es decir, estos son los elementos que componen el gobierno corporativo de TI. Esto es el conocimiento que tienen que tener las personas que trabajan en él, y estos son las herramientas que se utilizan para desarrollar esas actividades. Bueno, pues herramientas, pues mire, pues nada, aquí se habla, por ejemplo, pues se habla de estrategia de negocio, pues habla de planes de negocio, de planes de estrategia, de balance scorecard, qué es lo que deben conocer las personas, modelos de negocio, el entorno de negocio, estrategias de negocio. Para el entorno de riesgos ¿qué es lo que tienen que saber? Pues lo que es la gobernanza, lo que es el cumplimiento, lo que es la gestión de riesgos, controles, auditoría, y cuáles son los marcos que utilizan. Pues COSO, COVID, SOX, la ISO 1799, el Balance Scorecard, Baldrich y otros tipos de marcos, ¿sí, no? Para definir la estrategia, pues deben ser los consejeros ayudados de expertos en estrategias de información, en arquitecturas de negocio de TI, fundamental, y estos son los que definen, este grupo es el que define ya los principios de TI. ¿Qué es lo que se utiliza? Sobre todo cuando hay una arquitectura. ¿Alguien conoce el marco de Zachman? ¿Alguien conoce TOGAF? ¿TOGAF 9? Bueno, pues a eso define, es decir, es el marco para implantar una arquitectura. La EDAF es otro. O sea, hay 3 o 4 marcos, es decir, los dos el más importante es TOGAF junto con el EDAF. Y todos ellos se apoyan en el marco de Zachman. Hay un instituto Zachman y hay un marco de Zachman que sigue funcionando. Creo que eso en una universidad es una asignatura obligada. Entonces, los que estáis aquí, yo os invito a que este tema pues lo pongamos en Bolonia, donde sea, y que lo impartamos conjuntamente, porque creo que el tema de arquitectura de empresa es un tema que un informático que salga de la Politécnica pues tiene que saber.
tiene que saber por lo menos un poco de ello. Entonces tendremos que quitar de alguna de las asignaturas. Nosotros estamos metiendo una parte. José Antonio lo tenemos lo tendremos, empezaremos con ello, pero que estáis invitados si queréis participar también, y de hecho en el proyecto ese que tenemos, pues podemos tratarlo. Creo que es un tema importantísimo. Bueno, ¿y qué es lo importante en la parte de gobierno a la hora de aplicarlo? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es gestión del cambio, que no ha salido hasta ahora y que para mí es fundamental en todo este proceso de gobernanza. La gestión del cambio. La gestión del cambio corporativo, que en cascada tiene que llegar a cada una de las unidades responsables de activos. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que saber es, con las personas que tengo aquí, si puedo hacer esto que está aquí. Y no meterme yo solo en la guillotina. Entonces lo primero que tiene que hacer el director de informática es ir a algún curso de gestión de cambio y coger a alguien y especializarlo en gestión de cambio, y que sea capaz de coger y hacer un análisis de cuál es el capital intelectual, el conocimiento, sus proveedores, otro no sé qué, no sé cuánto, para poder abordar todo lo que está arriba. Porque si no le van a cortar el cuello. Porque realmente todas estas cosas que hemos hablado aquí, abajo se sabe poco y arriba menos. Entonces el problema hoy de los temas de gobernanza corporativa, gobernanza de TI, es el conocimiento y la experiencia. Y entonces, bueno, pues hay que hacer un análisis de la gestión del cambio. Y muchas cosas hay que saber. Pues, primero, que están dispuestos a cambiar. Es decir, que la gente quiere el cambio. Es decir, que se le vende de una forma atractiva. Que los que se oponen, pues hay que... de proyectos. Estos son proyectos. Tienen que ser buenos gestores de proyectos. Gestores de programas. Estamos hablando de planes a medio y largo plazo. Métodos, métodos de implantación, métodos de desarrollo, métodos de integración. El tema de la alineación o la integración, objetivos de negocio, beneficios, análisis financiero. Todos estos temas, es decir, los tiene que saber ya el personal, por lo menos de un determinado nivel dentro de informática. Esas son las competencias de cara al futuro. ¿Y qué es lo que tiene que saber? Pues tienen que saber Prince2, CMMI, OPM3, COVID y muchas más cosas. Y luego ya decir, cambio, capacidades. Es decir, yo tengo aquí lo que me falta y lo que tengo. Pues yo tengo que llenar ese gap. Yo tengo que desarrollar las capacidades. Bueno, con todo este tipo de cosas. Capital humano del que dispongo, es decir, ¿cómo lo consigo si no lo tengo? Estrategias, organización, datos, aplicaciones, procesos, tecnología, todo lo que yo necesito, las capacidades que tengo que desarrollar en las personas que tengo en este punto para poder decir a estos que he conseguido convencerles de que hay que poner en marcha la gobernanza de TI, pues que me digan, oiga, pues sí, venga, ya, empezamos. Y digo, no, pues sí, pero ahora tardo 2 años porque tengo que empezar a formar a mi gente porque nadie sabe nada de eso. Pues lo más probable es que me pongan en la calle, ¿no? Por eso, entendéis cuando le digo, pues hay que correr riesgos y hay que dar formación en estos tiempos. Y tengo que ser consciente de lo que necesito cambiar. Y tengo que empezar a llenar esos huecos. Y tengo que tener una estrategia de por dónde debo empezar. De tal manera que si algún día me lo dicen, pues ya lo tengo. Y si no me lo dicen y yo voy incorporando información, me van a decir, oiga, este tío parece que se ha vuelto listo. De repente se ha vuelto listo y nos está dando información que entendemos. Pues mira, ya estás ganando. Ahora, para eso gestiona tus presupuestos adecuadamente y mira de qué manera puedes dar esa formación, en fin, o sea, gestiona personas, no tecnología. Y luego ya, pues una vez que tenemos esto, pues esto ya en marcha, el poner en marcha todo esto, es decir, los planes que surgen aquí, es decir, toda la estrategia de TI, la pongo en operación. Entonces tengo que saber pues de todas estas cosas, ITIL, COVID, ISO, TCO, el ROI, todas las historias. Este marco se lee así, es decir, y tiene distintas visiones. Lo que os decía, que en cada una de estos elementos, ahí el que dirige esa parte actúa como un director. Dirige, evalúa y monitoriza. Ciclo de vida de dirección. Y sin embargo, es decir, a la hora de ejecutar es un plan y su ciclo es plan Ducher-Cat. Y para cada uno de los elementos que lo componen, pues es este. Bueno, pues esto es pilares y mejores prácticas. Y terminamos. Pilares de la gobernanza.
Entonces, CIGREF pues dice más o menos lo que yo os he dicho en cuanto a que esto hay que ser inteligente, hay que hacerlo ad hoc, hay que conocer exactamente lo que se hace, lo que hay que... Y ha identificado en un grupo de empresas francesas, europeas, vamos, porque trabajan con muchos países de Europa, han incorporado pues algunas diferencias respecto a lo que dice ITGI, pero vamos, que básicamente veréis que es muy parecido. Entonces, un proceso de gestión basado en las mejores prácticas que faciliten su dirección para apoyar los objetivos en la creación de valor. Es decir, la tecnología como apoyo a los objetivos añadiendo valor. Incrementar el rendimiento de los procesos de TI, mejorar los temas financieros relacionados con TI, desarrollar soluciones de TI y las competencias necesarias en el futuro para la empresa, asegurar que los riesgos relacionados con TI están gestionados y desarrollar relaciones en un marco de transparencia. Entonces veis que coge todo lo que hemos visto. Entonces identifica prácticas pilares, es decir, y luego establece cuáles son las competencias que deben necesarias para cada una de ellas, ¿no? Entonces, las prácticas para implantación de una buena gobernanza, de un buen gobierno, sería planificación de TI integrada con el proceso de planificación de la empresa y su arquitectura de negocio, ya lo sabemos, alineamiento de TI, negocio, proyecto, organización, infraestructura, gestión de portfolio orientado a la creación de valor de TI, es un elemento fundamental dentro del alineamiento, pero que tiene unas connotaciones distintas en cuanto a la creación de valor, en cuanto a la priorización y toda esa parte. Presupuestos de TI y su control, gestión de proyectos de TI, optimización de procesos y entrega de servicios de TI orientados al cliente. Gestión del riesgo y gestión basada en competencias orientadas a TI. Y común a todas, es decir, transversal, para todas ellas, la gestión de relaciones y comunicaciones de TI y la gestión de medidas y rendimiento. Es decir, son dos aspectos fundamentales. Es decir, hoy yo diría que gobierno significa comunicación, relaciones y medidas e indicadores. Fundamental, yo no puedo comunicar si no tengo medidas. Y si no tengo medidas no puedo comunicar. Y si comunico sin medidas estoy mintiendo. Entonces, tenía que haberos traído una transparencia fundamental. Hay una que publicó CIO la revista CIO hace 5 o 6 años, o no menos, 4 años, que es decir, ¿qué es valor? Es comunicación, comunicación, comunicación. ¿Comunicación con quién? Con los grupos de interés, con los usuarios y con los grupos y con el interior de la empresa y con todos los que iguales a ti. Entonces es comunicación, comunicación y comunicación. Eso es añadir valor. El valor, es decir, no lo creemos. Es decir, es difícil que podamos decir que esto es mejor que esto otro. No lo hemos creído por algo. Es decir, algo en los mensajes que nos han llegado. Pero hay muchas veces que consumimos el producto, el servicio y nos creemos y decimos, no, el Corte Inglés es lo mejor, sí, porque todo el mundo dice que es lo mejor. Sí. Bueno, y entonces, pues, es decir, los pilares son la creación de valor para el negocio, los clientes de TI, procesos de TI, finanzas de TI, competencias de TI, gestión del riesgo de TI, y bueno, pues ahí establecemos cuáles son las relaciones que hay entre las prácticas y los distintos pilares. Esto también es muy práctico a la hora de establecer un plan de prioridades de implantación de un gobierno de TI. Conclusiones, y llegamos. Y eso. Bueno, pues la gobernanza de TI es más que una receta sobre procesos y organizaciones. No es una receta, como veis, hay fondo en todo esto. La gobernanza de TI es ante todo un reto para la dirección, teniendo en cuenta la cultura de la empresa. Y cuando hablo de dirección, hablo para el consejo. Es un largo viaje de mejora continua, es decir, aquí no hay éxitos a corto. Requiere unas competencias en dirección de TI que no son fáciles de adquirir a corto plazo. De todas estas cosas que hemos oído, que poco sabemos de todo esto. Buscar apoyo en auditoría para la implantación de la gobernanza de TI, importante. Mejorar las relaciones con auditoría, y ellos son los principales, sabéis que están apoyando mucho desde ahora, desde ISACA, el tema de gobierno. Incluso pues ya no se llaman auditores, ahora son técnicos de control y de gobierno, ¿no? Es decir, entonces este tema lo están apoyando mucho, y desde ISACA, el capítulo de Madrid incluso, pues se ha creado un grupo de gobierno. Es decir, yo soy miembro del capítulo y entonces pues se está haciendo mucho por el tema de gobierno, o se quiere hacer, ¿no? Es un gran reto para los CIOs. El futuro de muchas empresas dependerá de la calidad de su gobierno en los próximos años, y desfase entre competencias de los nuevos planes de estudio y necesidades futuras
e-competencias. Es decir, esto lo quería decir. Es decir, que, por desgracia, pues lo que hemos diseñado para Bolonia, pues no está alineado con el buen gobierno de las tecnologías de información. Está alineado con la gestión de tecnologías de hace 15 años. Bien, pues esto es lo que os quería contar. Me habéis preguntado poco. Me voy cansadísimo. ¿Alguna pregunta? No os he visto dormir a ninguno, o sea que por eso he seguido el rollo. Si no me hubiera parado y me hubiera ido, pero habéis estado todos más o menos atentos, o sea que alguno ha dado una cabezada, pero bueno, entonces eso es buena señal de que por lo menos esto que os he comentado pues os ha llegado, ¿no? Entonces, pues nada más, que sabéis dónde estoy y cualquier cosa que necesitéis y que queramos o cualquiera de estos puntos que queráis que profundicemos, pues yo no sé nada tampoco, o sea que entre todos pues podemos hacerlo, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien.